Muy buenos días en Xavier, que estamos con Tentación, Pasión Infame, Seducción. Es Bad Bitch Naomi, del Hormero. Capítulo 2, la obsesión de Naomi. Desde que tengo memoria siempre fue diferente. Mientras los demás niños corrían y jugaban despreocupados, yo me estaba sentada a observarlos. Intentaba entender cómo podían ser tan simples. Tenía 6 años cuando me di cuenta de algo que en mí no encajaba con ellos. Mientras ellos apenas aprendían a leer y escribir, yo ya devoraba libros enteros. Fascinada por la forma en la que las palabras podían formar historias, ideas y conceptos complejos. No era ni siquiera... No era que no quisiera jugar con ellos, pero ¿qué sentido tiene participar en algo que ya había descifrado? Sus juegos me parecían predecibles, repetitivos, la misma dinámica de siempre. Alguien corría, otro se escondía, todos reían. Pero yo no le veía la gracia. A veces intentaba unirme, solo para no sentirme tan sola, pero pronto descubrí que era aún peor. Mis ideas de diversión rara vez coincidían con las suyas. Y cuando la intentaban, siempre terminaban dejándome a un lado. Fue entonces cuando entendí que si quería pertenecer, tendría que actuar. A los 6 años aprendí a fingir. Era una versión de mí misma que podía integrarse con los demás sin sobresalir demasiado. Sin asustarlos con mi forma de pensar, si alguien hablaba de sus caricaturas favoritas, yo fingía interés y preguntaba algo que ya yo sabía para mantener la conversación. Si jugábamos, me aseguraba de perder de vez en cuando para no hacerlo sentir mal. Por fuera parecía una niña normal, pero por dentro estaba aburrida. Mis padres nunca lo notaron. Para ellos era una niña brillante y feliz. Sonriente, siempre obediente. Les mostraba mis mejores calificaciones y recibía elogios con su sonrisa, que había practicado frente al espejo. No quería preocuparlos. Quería que siguieran creyendo que tenían una hija perfecta, aunque esa perfección fuera solo una máscara. Cuando era niña ya yo pensaba como una Hokage. Eso me ganó el favor de mis padres, ya que mi hermana Mia solía causar problemas. Aunque yo no la culpaba, era su forma de llamar la atención, y aunque nos llevamos mal, no la recriminé, ya que tenía sus motivos lógicos para hacer lo que hacía, por lo que accedía que ambas seríamos distantes y rara vez llegaríamos a hablar. Había días en los que la soledad me pesaba más de que lo habitual y sentía como si estuviera atrapada en una obra de teatro interminable, repitiendo el mismo papel una y otra vez. A veces me preguntaba cómo sería mostrarme tal como era, sin filtros, sin pretensiones, pero la idea me aterrorizaba. ¿Qué pensarían los demás si me vieran lo diferente que era realmente? ¿Qué pensarían mis padres? Así que seguí adelante. Aprendí a dominar el arte de las respuestas rápidas y las sonrisas apropiadas. Me convertí en lo que más querían ver, aunque no fuera quien realmente era. Si me aburría, lo escondía. Si me frustraba, lo disimulaba. La clave estaba en ser perfecta, no para mí, sino para ellos. Pero incluso con todo ese esfuerzo había algo que no podía evitar, la sensación constante de vacío, porque aunque todos querían conocerme, nadie lo hacía realmente. Nadie veía más allá de la máscara que yo misma había construido. Y así fue que en mi infancia, un acto impecable que todos aplaudían, pero que para mí no tenía ningún sentido. Durante mi adolescencia el vacío que sentía en la infancia no solo persistió, sino que se volvió más profundo. La secundaria no era más que una versión ampliada de los mismos juegos, las mismas conversaciones vacías y las mismas expectativas sociales que ya conocía de memoria. Para alguien que llevaba años fingiendo era casi un hábito automático. Sonreía cuando era necesario, hablaba lo justo para que no parecer distante y cumplía con todo lo que se me esperaba de mí, pero por dentro estaba rota. La pubertad llegó, pero no trajo consigo la emoción o el interés que parecía despertar en las demás chicas. Mientras mis compañeros compartían risas y susurros en voz baja sobre los chicos que les gustaban, yo solo los observaba desde la distancia prudente. No entendía cómo podían entusiasmarse tanto con algo que a mí me resultaba tan trivial. Las hormonas que parecían revolucionar a todos mis alrededor apenas me afectaban, o tal vez simplemente no me importaban. Cada día en la secundaria era una repetición interminable de actividades que no despertaban nada en mí. Las clases eran fáciles, no requerían más esfuerzo que el mínimo para mantener mis calificaciones perfectas, y mis
amigas hablaban de moda, romances y planes para el futuro, mientras que yo sentía y fingía interés. Todo mientras mi mente vagaba hacia cualquier cosa que pudiera distraerme de la monotonía. Fue durante esos años cuando la depresión comenzó a sentarse en mí. Pero Naomi, si estás triste, no estés triste. Es súper fácil. Fue durante esos años cuando la depresión comenzó a sentarse en mi vida. No era una tristeza evidente, sino algo mucho más sutil y persistente. Como una niebla densa que nunca se disipaba. Nadie la notaba, claro. Había perfeccionado mi máscara a tal punto que ni siquiera mi propia familia podía sospechar que algo estaba mal. Pero por dentro cada día era una lucha contra un vacío que parecía no tener fin. Un día, sin embargo, algo cambió. Fue durante una clase de biología dino, una de las pocas materias que lograba captar mi atención por más de unos minutos. El maestro hablaba sobre la evolución social de los dinosaurios, y de repente mencionó algo que me encendió una chispa en mi mente. La relación histórica entre los parasaurios y los humanos. Mierda. ¡Claro, tiene sentido! Según explicó, los parasaurios fueron la primera raza andino en establecer lazos afectivos y reproductivos con los humanos. La forma en que describió aquella interacción como un puente entre los dos mundos completamente distintos me pareció fascinante. Fue la primera vez en años que algo despertó en mi interés genuino. Esa noche, mientras mis compañeros probablemente soñaban con chicos y romances, yo me sumergí. ¡Ay, no! Yo me sumergí en una investigación que cambiaría mi perspectiva. Leí todo lo que pude encontrar sobre aquellas relaciones históricas, sobre cómo los parasaurios y los humanos lograban superar barreras culturales y biológicas para formar vehículos únicos. Respira, Nex. Ay, ese canon sí lo respeta, ¿verdad? Lo veo. ¿Verdad que...? Ay. Por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a una emoción real. Curiosidad. Era un tema que no solo captó mi mente, sino que también me dio una pequeña chispa de propósito. Quizás pensé, si podía entender cómo esos vínculos eran posibles, tal vez podría encontrar algo que diera sentido a mi existencia. Ay, Dios. Y así, mientras el mundo seguía girando a mi alrededor, comencé mi propia búsqueda silenciosa. Una que mantuve en secreto con todo lo demás de mi vida. Pero de esta vez no me sentí vacía. Por primera vez tenía algo que realmente me importaba. Mi investigación me llevó a descubrir cosas que nunca habría imaginado. Cada noche, mientras el mundo dormía, yo me sumergía en los TED Talks históricos, artículos y registros que narraban la relación entre los humanos y parasaurios. Era un vínculo extraño y fascinante, uno que parecía desafiar cualquier lógica o expectativa social que hubiese conocido hasta ahora. Lo primero que descubrí fue lo profundamente unidas que estuvieron nuestras especies en el pasado. Más allá de simplemente alianzas políticas o acuerdos comerciales, había algo más, algo casi inexplicable. Los parasaurios no solo convivían con los humanos, sino que compartían un nivel de cercanía que no existía con las otras razas dinos con ellos. Una de las historias más impactantes que encontré fue sobre una antigua guerra de hace 1000 años, un humano contra dinos. Humanos contra dinos era un conflicto que había surgido por tensiones territoriales y diferencias culturales. Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir un bando, los parasaurios hicieron algo inesperado. Se aliaron con los humanos, una decisión que marcó una profunda división con el resto de las razas dino. Pero también selló un vínculo especial entre nuestras especies. Aquel conflicto, que por fortuna terminó en empate, dejó cicatrices en el mundo, pero también dejó en claro que los parasaurios y los humanos compartían algo único. Me intrigó especialmente descubrir que en términos generales, las hembras parasaurios solían preferir a los machos humanos. Ay, Dios. Esto no era solo una cuestión de preferencia superficial. Había una compatibilidad real, tanto física como psicológica. Entre las dos especies, los registros hablaban de cómo las relaciones entre los parasaurios y humanos eran más armónicas, como se entendían de manera que las otras razas de dinos no lograban alcanzar. Los parasaurios, los más duros del planeta.
Incluso en términos biológicos, los parasaurios eran la especie más compatible con los humanos, lo cual explicaba la longevidad de su vínculo. Cuanto más leía, no va a prueba este canon. Cuanto más leía, más fascinada me sentía. Aquella conexión única me parecía casi romántica en un sentido abstracto, aunque no de una manera sentimental. Era algo más profundo, una conexión que trascendía las barreras naturales que deberían haber existido entre dos especies tan diferentes. Por primera vez, sentí que había encontrado algo que llenaba parte del vacío que me había acompañado durante tanto tiempo. No era solo curiosidad, era como si finalmente hubiera encontrado un propósito, una razón para seguir investigando, para seguir descubriendo. Aquella relación histórica entre humanos y parasaurios no era solo fascinante, también me hace sentir que tal vez había algo en el mundo que no era completamente aburrido. Y aunque no lo admitiría en voz alta, me preguntaba si esa conexión única podría significar algo más en el futuro. Cada libro que leía, cada documental que veía y cada canción que escuchaba, mi fascinación por los humanos crecía sin parar, lo que comenzó como una simple curiosidad histórica, pronto se convirtió en una obsesión que abarcaba todas las áreas de mi vida. Los humanos no solo eran interesantes desde un punto de vista académico, sino que también eran increíblemente atractivos. Al principio no quise admitirlo. La idea de que mis gustos fueran tan diferentes a los de mis compañeras de clase me incomodaba, mientras ellas suspiraban por jugadores de fútbol o estrellas de rock dinos. Yo me encontraba irresistible a esa energía y el carisma de cantantes y actores humanos. No era algo superficial, como las otras chicas decían que los chicos guapos de nuestra escuela. Había algo en ellos que me llamaba de una manera que no podía explicar. Fue durante una noche de estudio, mientras hojeaba unos libros de anatomía humana y parasaurio, que finalmente acepté la verdad. Los humanos me atraían mucho. Había algo en su apariencia, su manera de moverse, su lenguaje corporal, que despertaba algo en mí que nunca había sentido al mirar a un dino. Por lo contrario, la idea de estar con un parasaurio o cualquier otro dino me resultaba completamente insípida, incluso asquerosa. Era como si mis intereses y deseos estuvieran diseñados para alinearse con ellos, como si mis instintos de mis ancestros se apoderaran de mí. Pero no fue solo mi atracción lo que me impactó esa noche. También descubrí una verdad amarga sobre nuestra historia. Mientras profundizaba en los textos, me encontré con un detalle que había pasado por alto. Mis investigaciones anteriores, la separación entre humanos y los parasaurios no había sido algo natural, sino el resultado de una ruptura intencionada. Los machos parasaurio durante la Edad Media, al darse cuenta que los humanos, especialmente los hombres, eran vistos como más atractivos por las hembras de nuestra especie, comenzaron a desarrollar un resentimiento profundo. Esa inseguridad los llevó a tomar medidas drásticas, a aislarse de los humanos a nivel social y tratarlos como parias. Con el tiempo, estas actitudes se propagaron, y lo que antes era una amistad natural se convirtió en una brecha difícil de cerrar. Era triste pensar que nuestra separación había surgido de algo tan banal como los celos, pero también explica mucho sobre cómo estaban las cosas ahora. En los últimos siglos, esa distancia se había profundizado, y los parasaurios y los humanos se habían convertido en extraños, cada uno encerrado en su propio mundo. Esto solo me hizo que mi fascinación aumentara. Mientras más aprendía sobre ellos, más me convencía que esa separación era un error. Los humanos no eran inferiores ni una amenaza, como muchos parasaurios parecían creer. Eran extraordinarios y yo no podía evitar sentirme atraída por ellos, tanto intelectual como emocionalmente. Para mí, no era solo una cuestión de atracción o curiosidad, era una conexión que sentía como algo natural, algo que no podía ni quería ignorar. Y aunque sabía que admitirlo públicamente sería problemático, en mi mente ya había aceptado lo que era. Una parasaurio que encontraba a los humanos, todo lo que le faltaba a mi propio mundo. Ingresar a Volcano High debería haber sido un motivo de orgullo, un logro digno de presumir. Era la institución más prestigiosa de la región, llena de estudiantes de las familias más importantes y prometedoras entre los dinos, pero a mí, la experiencia fue amarga desde el principio. No porque las clases fueran difíciles o porque los profesores fueran estrictos, sino porque el mundo que me rodeaba parecía vacío y desolado en un aspecto crucial.
En el fondo, había una pequeña chispa de esperanza. Quizás pensaba que podría toparme con un humano, alguien que pudiera romper la monotonía que había dominado mi vida desde siempre. Alguien que podría conectar a un nivel que ningún dino parecía capaz de alcanzar. Quizás si tenía suerte, Quizás si tenía suerte podría incluso encontrar esa persona especial que tanto anhelaba. Pero la cruel realidad se encargó de apagar ese sueño rápidamente. No había humanos. Ni uno solo. Mis esperanzas, que habían estado colgando de un hilo, se desmoronaron por completo cuando entendí la realidad. En mi situación, Volcano High estaba habitada exclusivamente por dinos, y no solo eso, sino que también estaba diseñada para mantener ese exclusivismo. En toda la escuela no había ni un rastro de humanidad, ni siquiera un profesor humano, un trabajador del personal. Mi entorno tampoco ayudaba. Vivía en un vecindario exclusivo, lleno de mansiones y calles impecables, habitado únicamente por familias de alta alcurnia, como la mía. Era un lugar donde los humanos no tenían cavidad. Incluso si trabajaban en la ciudad, lo hacían en lugares periféricos o sectores bajos de la economía. Ni en mis sueños se les veía por mi barrio. Había oído hablar de Skin Row, el barrio donde vivían los pocos humanos que habían quedado en nuestra ciudad, pero ese lugar estaba envuelto en una aura de peligro y decadencia. Era un sitio abandonado por el progreso, lleno de pobreza y delincuencia, o al menos eso era lo que todos decían. Pero alguien como yo, criada en un entorno tan rígido, la idea de que siquiera ponía un pie allí era impensable. Ni loca buscaría a mi novio en un lugar así, y por mucho que anhelase conocer a un humano, no encajaba. Y cada día en Volcano High me lo recordaba con una brutalidad silenciosa. Los pasillos eran amplios y extensos, pero para mí era un desierto. Las aulas estaban llenas de voces y risas, pero yo solo escuchaba el eco de mi propia soledad. ¿Era demasiado pedir? Solo quería conocer a alguien que me entendiera, alguien con quien pudiera ser yo misma. Pero aquí estaba, atrapada en un mundo que no tenía lugar para los humanos, ni para un parasaurio como yo, que soñaba con un tipo de conexión que nadie más parecía desear. Y así, mientras el primer semestre avanzaba, me encontraba perdida con un torbellino de emociones, tristeza, frustración y un vacío creciente que ni siquiera la máscara que había aprendido a usar desde niña podía ocultar del todo. Pero para el tercer semestre de mi vida en el Volcano High, mi obsesión por los humanos dejó de ser una simple curiosidad y se convirtió en algo más profundo, casi visceral. Ya no solo era una cuestión de admiración por su historia y cultura o su forma de ver el mundo. Ahora se trataba de algo personal, algo más carnal. Era sorprendente la cantidad de porno que ellos producían. Y yo me había vuelto una consumidora habitual de ese tipo de contenido. Para calmar mi estrés y fascinación por los hombres humanos, creció todavía más. La facilidad que tenían para que sus músculos tuvieran un equilibrio entre dureza y suavidad debido a su piel y sangre caliente. Habían pasado meses sumergida en los libros de anatomía avanzada, comparando las características de los hombres humanos y las hembras parasaurio. Las conclusiones que encontré eran fascinantes, pero también perturbadoras. Las diferencias físicas entre las dos especies, lejos de ser un obstáculo, parecían estar diseñadas para complementarse perfectamente, desde la estructura ósea hasta la sensibilidad nerviosa. Todo encajaba como piezas en un rompecabezas. El punto G de los parasaurios hembra estaba en la boca del útero, que estaba a menos de 15 centímetros de la entrada, justo el tamaño promedio de los humanos. Los dinos tenían ventajas y desventajas, aunque los miembros de los dinos eran más pequeños. En el caso de los parasaurios macho, el peor en ese sentido. Eran más gruesos y cada especie tenía sus características especiales y ventajas a la hora del coito. Pero el miembro de los humanos era el mejor posible para la fisionomía de los parasaurios hembra, por cómo está diseñado el cuerpo. Por un lado, este descubrimiento alimentó mi obsesión. ¿Cómo no hacerlo? La idea de con una conexión tan íntima, tan perfectamente sincronizada, era algo que no podía dejar de pensar, pero también trajo consigo un nuevo temor, uno que empezó a rondar a mi mente como una sombra inquietante. ¿Y si nunca encontraba un humano? ¿Y si terminaba atrapada en una relación con un parasaurio o otro dino con algún tipo de presión social familiar? ¿Destinado a vivir una vida de frustración como muchas otras hembras de mi especie?
Fue entonces cuando empecé a mirar a mis propios padres con otros ojos. Mi padre, siempre amable y atento, era un buen hombre, y en muchos sentidos un modelo ideal de lo que quería ser, debería ser un buen esposo y padre. Pero mi madre, ella era otra historia. Desde que tengo memoria, mi madre siempre había estado de mal humor. Pasaba sus días bebiendo y lanzando comentarios sarcásticos, como si cada palabra que salía de su boca estuviera impregnada de arrepentimiento. Su madre también quiere... No, Lormero, no hagas lo que yo estoy pensando que la intención que tienes que tienes en mente. No lo hagas. Por mucho que intentara ocultarlo detrás de una fachada de sofisticación, evidente que algo la consumía por dentro. Era frustración, no solo emocional, sino también física. Lo vi en la forma en la que miraba a mi padre, en la distancia que siempre había entre ellos. Incluso cuando estaban en la misma habitación, mi madre amaba a mi padre. Eso era evidente, pero no es la manera en la que una mujer debería amar a su pareja. Había algo faltante, algo que ella misma probablemente no quería admitir. Y yo, al observar todo esto, no podía evitar hacer una conexión que me aterrorizaba admitir. Mi madre era un parasaurio, y aunque amaba a mi padre, él no era humano. Era cruel pensarlo, pero no podía evitar sentir que si mi padre hubiera sido un humano, mi madre hubiera sido más feliz. Quizás habría estado más satisfecha, más completa. No quería terminar como ella. No quería pasar mi vida deseando algo que nunca podría tener, escondiéndome tras de una máscara de resentimiento y arrepentimiento. Esta realización, por más dolorosa que fuera, solo sirvió para intensificar mi determinación. Necesitaba encontrar lo humano. No solo porque los encontraba fascinantes, sino porque sentía que mi felicidad, mi verdadera felicidad, dependía de ello. No quería una vida como la de mi madre. Quería algo más real. Y así, mientras el tercer semestre avanzaba, mi obsesión crecía. Cada libro que leía, cada pensamiento que tenía alimentaba ese fuego en mi interior. No era solo un capricho, era una necesidad, una que en ese momento sentía que nunca podría satisfacer. Al inicio del cuarto semestre, mi vida dio un giro inesperado. Gané la selección del consejo estudiantil. Decir verdad, no me lo esperaba en lo absoluto. Aunque, si soy honesta, tampoco fue una competencia reñida. Nadie más parecía querer el puesto. Mi reputación como estudiante dedicada, mi organización parecía suficiente como para que el título terminara en mis manos. Ser presidente del consejo estudiantil no era algo que realmente deseara, pero reconozco que tenía sus ventajas. Por un lado, mi estatus social en la escuela subió como la espuma. De repente tenía más ojos puestos en mí, más invitaciones a eventos, más interacciones con personas que antes apenas sabían de mi existencia. Y aunque a menudo encontraba esas interacciones vacías, se ve que esto todo podría ser útil para el futuro. Para Navidad quiero un humano con un pitote. Durante este tiempo que conocí a Nasser, el as indiscutible del equipo de atletismo. Después de que me enviara una carta para felicitarme por ganar, un tero random de escamas negras y una actitud carismática que lo hacía muy popular. No sé cómo fue que nuestras vidas se cruzaron exactamente, pero de alguna manera empezamos a hablar más a menudo, y un día sin previo aviso se me confesó. Recuerdo haberlo mirado fijamente por unos segundos, procesando lo que acaba de decirme. Era algo que no había esperado en lo absoluto. Era, después de todo, bueno, era el tipo de persona que todo el mundo admiraba. Tenía la simpatía de un cuerpo estudiantil, el respeto de sus compañeros de equipo y una fila de admiradores que no intentaban esconder sus intereses por él. Y ahora estaba enfrente a mí, pidiéndome salir. Acepté, no porque sintiera algo especial por él, sino porque vi la oportunidad. Estaba decidida a encontrar un novio humano en la universidad y sentí que para llegar allí necesitaba cierta experiencia. Conociendo cómo funcionan los humanos en el sentido sexual de la palabra. Hasta ese momento nunca había tenido una relación, y aunque no creía en el amor o las citas fueron algo indispensable para mi vida en general, no quería enfrentarme a ese futuro completamente inexperta y sin estar preparada. Salir con Nasser parecía una forma segura de aprender y experimentar. Además, salir con alguien con él tenía otros beneficios. Su popularidad solo reforzaba mi estatus en la escuela.
consolidando mi posición no solo como presidente del Consejo Estudiantil, sino también como una figura respetada y admirada por muchos. Todo parecía alinearse a mi favor, puntos positivos por todos lados, sin embargo por dentro las cosas eran diferentes. A pesar de los beneficios obvios de nuestra relación, no pude ignorar el hecho de que no sentía nada por él. No había mariposas en el estómago, esa sensación de emoción de muchas de mis compañeras describían cuando hablaban de sus parejas. Para mí, estar con Nasser era como una camaradería de otra cosa. Lo respetaba y admiraba como persona, pero nada más. Él era un buen sujeto, y de eso no había duda. Era amable, atento y siempre me trataba con respeto, pero la chispa que esperaba encontrar simplemente no estaba allí. Cada vez que estábamos juntos, no podía evitar sentirme como una actriz interpretando un papel. Sonreía, reía, actuaba como se suponía que debía actuar con una novia, pero por dentro estaba vacía. Y aún así decidí seguir adelante, tal vez porque en el fondo quería creer que las cosas podrían cambiar, o ya sabes, tal vez porque estaba tan acostumbrada a actuar o llevar una máscara, que no sabía cómo dejar de hacerlo. Lo que sí sabía era que esta relación no era lo que realmente deseaba. Nacer era un paso en mi camino, una etapa que sentía necesaria para alcanzar mi verdadero objetivo. Ganar experiencia para seducir a un humano en todo sentido. Y aunque no lo mostraba, seguía soñando con ese futuro, con un humano que algún día tal vez podría cruzar en mi camino y cumpliera todas mis expectativas. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiarse de manera drástica cuando conocí a Fang, el hermano mayor de Nasser, un pterodáctilo albino de actitud tan sombría como su apariencia, y aunque Fang tenía un año más que Nasser, de alguna manera estaba en el mismo grado. Algo que me intrigó desde el principio. Había perdido un año de estudios en algún momento de su vida, pero nadie parecía saber exactamente cuándo o por qué. Quizás lo sabía, pero simplemente preferían no hablar de ello. ¿Cómo que Fan es hombre? Sí, Fan es hombre en este fanfic. Desde el momento en que lo vi, Fan me causó una impresión profundamente desagradable. Era un ser despreciable y no era una palabra que usa a la ligera. Su actitud hacia Nasser era nada menos repugnante. Trataba a su hermano como si fuera basura, sin ningún tipo de respeto o consideración. Se burlaba de él en público, lo ridiculizaba enfrente de los demás y siempre encontraba la forma de menospreciarlo. Y lo peor de todo es que Nasser lo permitía, más que eso lo justificaba. Cada vez que Fan hacía algo cruel o humillante, Nasser encontraba la manera de defenderlo de «es mi hermano», como solía decir, como si eso fuera suficiente excusa para tolerar su comportamiento tóxico. No podía entenderlo, como alguien como Nasser, que siempre se mostraba amable y generoso con los demás, podía aceptar ser tratado de esa forma por Fang. Pero Fang no estaba solo. Siempre estaba acompañado por dos figuras igual de tóxicas que él. Trish, una triceratops púrpura con actitud venenosa y una lengua afilada, parecía disfrutar de la crueldad tanto como Fang. Luego estaba Reed, un tipo que parecía estar constantemente en otro mundo debido al consumo excesivo de sustancias. La dinámica entre ellos era enfermiza, como un círculo vicioso que alimentaba su comportamiento destructivo. Fang no hacía ningún esfuerzo por ocultar su hostilidad hacia mí. Desde el primer día fue evidente que no me soportaba. No estaba segura de que si era mi relación con Nasser y un en el consejo estudiantil o simplemente porque necesitaba a alguien a quien atacar. Lo cierto es que cada encuentro con él era un recordatorio de lo despreciable que podía ser una persona. A medida que pasaba el tiempo, mi percepción de Nasser comenzó a cambiar. Al principio lo respetaba por su amabilidad y su dedicación al equipo de atletismo y su posición como uno de los estudiantes más admirados de la escuela. Pero su insistencia en defender a Fang, a pesar de todo lo que hacía, comenzó a desgastar ese respeto. No podía entender por qué Nasser seguía ayudándolo. Ni en el canon Reed respeta a Lormer. No podía entender por qué Nasser seguía ayudándolo. Fan no solo no mostraba gratitud, sino que se aprovechaba de la bondad de su hermano a cada oportunidad. Era frustrante verlo una y otra vez justificando lo injustificable, sacrificando su propia dignidad como por alguien que no lo merecía. Aquello comenzó a afectar nuestra relación. Cada vez que Fan hacía algo terrible y Nasser lo defendía, sentía que mi admiración por él se desbordaba un poco más. ¿Cómo podía alguien tan fuerte y capaz de ser tan ciego cuando se trataba de su hermano?
Esa constante lucha interna entre lo que creía que Nasser representaba y lo que veía en su relación con Fang comenzó a sembrar dudas en mí. Por primera vez empecé a cuestionar si realmente había tomado la decisión correcta al elegirlo. Quizás después de todo estaba cometiendo un error al tratar de encontrar lecciones en una relación que poco a poco se volvió más difícil de sostener. A mediados del quinto semestre, mi relación con Nasser había llegado a un punto en el que ambos sabíamos que era necesario avanzar o replantearla. Ya éramos adultos y decidimos dar el siguiente paso en nuestra relación: intimar. Para mí era una especie de experimento, un intento de comprobar si el problema de mi relación con él radicaba por la falta de experiencia física. Pero esa experiencia no solo fue reveladora, sino que también fue devastadora. No, Nasser lo tiene chiquito. Nick, recuerda que dijo que estaba preparado para la universidad, o sea, hace que sigue la preparatoria, vale. No hay una forma sutil de decirlo, fue terrible. Insatisfactoria, aburrida y completamente carente de cualquier emoción o pasión. Si alguna vez existió una chispa entre nosotros, se extinguió por completo ese día. Calma, Nex, pobre Nasser. Él parecía complacido y satisfecho consigo mismo, como si hubiera logrado algo grandioso. Nasser tumbado en la cama como que... ¿Qué tal lo hice, cariño? Nasser, solo fueron 15 segundos. Los mejores 15 segundos de mi vida. Mientras yo solo podía fingir una sonrisa de sentir, la verdad es que no sentí nada, ni amor, ni compatibilidad, nada de placer en lo más mínimo. Estaba tan ocupado... Nasser, después de hacerlo con Naomi, lo di todo. Estaba tan ocupado investigando a los humanos que no hice mi tarea con los teros. Y ahí comprendí otra... Y ahí comprendí otra regla cruel del mundo. La compatibilidad física entre carnívoros y herbívoros era nula en todo sentido. Viéndolo en retrospectiva tiene lógica, ya que ambas partes evolucionaron por cambios completamente opuestos. Ahí comprendí por qué casi no había parejas de ese tipo, sin contar que también vi que los embarazos eran una pesadilla y la tasa de mortalidad era horrible. Esa experiencia y información fue la confirmación final de lo que ya sospechaba. Mi corazón y mi cuerpo estaban destinados a un humano. Ningún dino, por amable o atractivo que fuera, podría llenar ese espacio en mí. Sí, ese espacio en ti. Y aunque intenté no demostrarlo, esa realización marcó el principio del fin, de lo poco que quedaba de nuestra relación. Dime la verdad, Romero, odias a Nasser. Pero como un humano es un omnívoro, exacto, como un humano es omnívoro, es compatible tanto como carnívoros como con herbívoros, ¿entiendes, Action? Además, eso me ayudó a soltarme un poco en el sentido sexual. Me encontré en una página que vendía... humanos. Me encontré con una página que vendía ilustraciones de humanos para mi propósito. La mejor compra de mi vida. Por suerte, cuando llegaron, los pedí en paquetes discretos. Y mis padres no preguntaron nada. Entonces el verdadero amor nace de lo que come el otro. Bueno, realmente tiene más sentido de si te lo pones a pensar. Con razón, tu hija, voy a matar a ese humano, voy a matar a toda tu familia. Cuando sostuve con la mano ese prototipo humano, se me hizo agua a la boca. Me mojé tanto que no necesité usar lubricante. Estaba nerviosa y deseosa por la experiencia. Ay, Dios. Quería sentirlo al máximo, por lo que lo puse en una silla y me senté en él. Cada milímetro del prototipo de goma estaba en mí. Se sintió tan bien. Era el grosor perfecto, el tamaño perfecto. Cuando golpeó la entrada de mí en mi interior, tuve la venganza más jodidamente buena que jamás había sentido. Se volvió una rutina de repetir el ritual todos los días. El prototipo humano me dio más experiencia retrospectiva que Nasser en general, viendo todo aquello como un error aún más estúpido. Fantaseaba por cómo se sintiera lo real, considerando que los humanos eran de sangre caliente.
siente tan solo imaginarlo, por Dios. Que el tiempo avanzará rápido. Ya quería irme a la universidad, pensé. ¿El humano es tan alienígena que para ellos que de alguna manera es compatible? Ah, no va, mierda. Ta madre, Nex, si lo subes a YouTube te toman el canal de nuevo. A ver, por algo estoy usando eufemismos, Nova. Yo imagino que YouTube me lo perdonará. Como si eso no fuera suficiente, las cosas con Nasser empeoraron. Parecía que Fan y Ripley tenían un pacto no declarado para arruinar cualquier atisbo de estabilidad en la vida de Nasser. Fan se metía en problemas constantemente, peleas, conflictos y cualquier otra estupidez inimaginable, y Nasser siempre estaba allí para solucionarlo. Y si no era Fan, era Ripley, un hombre cuya relación con sus hijos era un desastre absoluto. Nasser cancelaba nuestras citas con frecuencia, siempre con una excusa relacionada con su familia. A veces era porque Fan se había metido en una pelea en el centro comercial o la escuela, otras porque Ripley había tenido una discusión acalorada con Fan y las cosas habían escalado hasta el punto de la violencia, y cada vez Nasser estaba allí, tratando de mantener la paz, tratando de salvar a una familia que claramente no quería salvarse a sí misma. Yo intentaba ser comprensiva, pero con cada excusa, con cada cancelación, mi paciencia se agotaba. Me sentía relegada, como si nuestra relación no fuera más que una carga adicional para Nasser, algo secundario en su vida. Y aunque al principio intenté no culparlo, pronto me di cuenta que no podía seguir justificando su incapacidad de priorizar lo que realmente importaba. Nasser ni para experiencia personal servía. La frustración se acumulaba dentro de mí. No tenía una salida clara. Así que, joder, Nasser no sirve para nada. La frustración se acumulaba dentro de mí. No tenía una salida clara, así que hice lo único que sabía hacer. Me refugié en el trabajo del consejo estudiantil, pero incluso allí mi rabia comenzaba a filtrarse. Mis decisiones se volvieron más estrictas, mis palabras más afiladas. Mi paciencia con los demás desapareció casi por completo. En poco tiempo pasé de ser una líder respetada a alguien temida por la mayoría de los estudiantes. Mis compañeros comenzaron a hablar mal de mí a mis espaldas. A mi nombre se convirtió en un sinnúmero de crueldad y frialdad. Aunque mi estatus seguía intacto, sabía que nadie me quería allí. Y eso me daba igual. Era más fácil mantener a todos alejados. No tenía tiempo ni ganas de lidiar con sus opiniones y con sus estúpidas quejas. La única excepción era un puñado de personas que por alguna razón seguían tratándome como una amabilidad, pero incluso con ellos mantenía una distancia emocional. Con cada día que pasaba sentía que me hundía aún más en ese pozo de insatisfacción y frustración. Y aunque intentaba convencerme de que todo esto era temporal, que en la universidad encontraría lo que realmente buscaba, no podía evitar preguntarme ¿cuánto más? ¿Cuánto más podría soportar antes de perder los estribos con este imbécil? Para mí, la relación con Nasser ya había llegado al punto sin retorno. Lo que inicialmente había sido una indiferencia hacia él, ahora se había convertido en un desprecio puro. Me encontraba atrapada en una situación absurda. Quería que terminara conmigo, pero no entendía mis indirectas. ¿Pero por qué no terminaste con él? Y yo, por razones de reputación, no podía darle el primer paso. Él era el obstáculo más grande en mi vida en ese momento. Y mi paciencia estaba al borde del colapso. Ser presidente del consejo estudiantil era una carga pesada, pero también mi mayor orgullo. Mi tiempo y mi energía estaban completamente absorbidos por las responsabilidades que venían con el cargo. Organizar eventos, resolver conflictos entre estudiantes, lidiar con profesores más exigentes. Cada día era un nuevo desafío que afrontaba con la eficiencia y la decisión que siempre me habían caracterizado. No podía permitir una mancha en mi historial. Mi imagen lo era todo. No podía permitirme el lujo de ser una vista como una chica despechada que no sabe mantener una relación. Si rompía con él, sería yo quien cargaría con el estigma. Sin embargo, Nasser no parecía entender que era su trabajo terminar las cosas. Le daba todas las señales posibles, mi tono distante, la falta de contacto físico, la ausencia de conversaciones significativas. ¿Cómo no podía verlo? Se aferraba a nuestra relación como si fuera algo que valiera la pena salvar, como si no estuviera claro que ya no lo soportaba. Todo lo que hacía era alimentar mi frustración. Nasser, ¿qué te parece que últimamente... Nasser, ¿no te parece que últimamente estamos demasiado ocupados como para seguir con esto? Le dije una tarde, mientras revisaba unos documentos del consejo estudiantil y él estaba distraído con su teléfono. Ni siquiera levantó una mirada.
Ah, sí, es difícil, pero creo que lo estamos manejando bien. Respondió con una calma que me hizo rechinar los dientes. ¿Manejando bien? Quise gritarle. ¿Qué parte de mi comportamiento te hace pensar eso, Nasser? No, tenías que hacerlo con él una vez más y decirle, ¿qué? ¿Ya está dentro? Para que se destruyera como hombre y ser humano. Pero en cambio, simplemente sonreí. Una de esas sonrisas vacías que me habían vuelto experta en ofrecer cuando las circunstancias lo requerían. Y le di la razón, mintiendo. Ay, Dios, lo peor de todo era que yo podía entender por qué no quería soltarme. No sería dinosaurio. A ver, entiendes el mensaje. Para él yo era un trofeo, la presidenta del consejo estudiantil, una figura respetada y admirada por todos. Era su novia. ¿Cómo no iba a aferrarse a algo que le elevaba su estatus social, tanto como lo hacía mi presencia? Y cumplía con satisfacerlo, pero para mí, él era una carga, y cuanto más tiempo pasaba, más claro se volvía la necesidad de salir de esta relación. Lormero sí es alguien que respeta la seguridad. Lormero sí, Lormero nunca me traicionaría. Para evitarlo me sumergía aún más en mis responsabilidades. Era mi refugio, mi excusa perfecta. Siempre había algo urgente que atender, alguna reunión que preparar, algún evento que organizar, y si él no estaba dispuesto a terminar las cosas, entonces yo haría que nuestra relación fuera tan insoportable que no tuviera más remedio que hacerlo. A medida que pasaban los días, la irritación que sentía hacia él crecía. Sus constantes excusas para cancelar las citas por culpa de Fan, su necesidad de justificar las acciones de su hermano, todo se acumulaba como una pila de sus desilusiones. Fan era un desastre andante, y Nasser siempre estaba allí para recoger las piezas. Esa dinámica solo hacía que mi respeto por él disminuyera más y más. Para el inicio del quinto semestre la situación era insostenible, no podía soportarlo más. Toda nuestra relación resultaba insoportablemente aburrida y mi determinación de jamás volver a salir de un dino se fortalecía cada día más. Pensaba en mi madre, en sus frustraciones, en cómo había acabado atrapada en una vida que claramente no lo satisfacía, y me prometía a mí misma no terminar igual. Sin embargo, había aprendido algo importante de esta experiencia. Nunca volvería a conformarme. Nasser y yo estábamos destinados a terminar, solo era cuestión de tiempo, y yo me asegurara de que cuando sucediera mi reputación quedara intacta. Él no era más que un error en mi camino hacia algo mucho mejor. El inicio del sexto semestre fue un verdadero suplicio para mí. El último de mi vida en Volcano High, o al menos eso esperaba. Había llegado al punto de sentir que el simple acto de levantarme de la cama era un esfuerzo titánico. No ayudaba en nada que mi relación con Nasser estuviera colgando un hilo tan fino que apenas podía soportar el peso de mis desprecios por él. Si no fuera por la posición del consejo estudiantil, le había mandado todo al diablo. Pero sabía que este puesto era mi boleto de no entrar a una buena universidad, una que con suerte tuviera un humano que cumpliera mis estándares. Para cuando el director Spears me llevó a su oficina, no esperaba mucho. El neandertal de edad media no solía dar noticias que cambiaran mi día de forma significativa. Su aspecto rudo y su carácter calmado siempre me recordaban a un profesor de primaria tratando de disciplinar a sus niños rebeldes. Entré a su oficina sin mucho ánimo, pensando que sería una reunión más de rutina. Señorita Naomi, qué bueno que haya venido. Su tono, como siempre, fue neutral, pero esta vez había algo en su mirada, un brillo, quizás que despertó mi curiosidad. ¿De qué trata, director Spears?, pregunté, todavía tomando asiento enfrente de su escritorio, acomodando mi carpeta con documentos que si eso me darían algún tipo de control sobre la conversación. Spears sacó un expediente delgado de su escritorio y lo colocó frente a mí. Tenemos una transferencia en último minuto. Un caso especial. Espera, Spears no contaría como bueno, sí, pero imagino que Naomi podrá hacer muchas cosas, pero a saltatumbas no. Fruncí el ceño y abrí el expediente, con desengano. No esperaba nada emocionante, un estudiante más con problemas familiares o malas calificaciones, o alguna historia de superación típica. El nombre de la hoja no me decía nada, Anon G. Mouse. ¿Por qué es especial?, pregunté sin mucho interés. Ojeando las páginas rápidamente, las notas eran normales, promedio, nada que llamara la atención. Spears se inclinó un poco hacia adelante, cruzando las manos sobre el escritorio. Es humano.
¡Me baja! Me congelé. El mundo se detuvo por un instante. O al menos eso fue lo que sentí. Mi mente tardó unos segundos en procesar lo que acabo de escuchar. ¿Un humano? ¿Aquí? ¿En Volcano High? ¿Era una broma? ¿Humano? Repetí. Traté de sonar profesional. Aunque mi tono traicionó mi incredulidad y mis labios temblaban, no ayudaron mucho. Spears se sintió con calma. Sí, y me gustaría que usted y Nasser fueran su comité de bienvenida. Necesito un buen ambiente para adaptarse. Escuché que tiene una historia dura, pero no puedo dar detalles. Mi corazón... ¿Cuáles labios? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Una mezcla de emociones que no podía identificar del todo. Era como si una cascada bajara por mis pantalones. Como si hubiera despertado después de años de estar dormida. Un humano. Oh, Naomi, ¿no crees que el salón se ha puesto más húmedo de repente? Un humano aquí. Finalmente. Por supuesto, director. Respondí, esforzando por mantener el mismo firme, aunque estaba segura de que mi rostro no ocultaba del todo mi emoción. Spears se levantó de su asiento y me ofreció una sonrisa amistosa. Confío en que hará un excelente trabajo, como siempre. Asentí mientras él se despedía y yo salía de la oficina. Él me dejó llevarme del expediente sin cuestionarlo mucho. Cuando llegué a mi oficina, lo abrí de nuevo, esta vez con más interés. Traté de encontrar algo más sobre este tal Alan G. Mouse. Cuando terminé, dejé caer el expediente sobre mi escritorio. Me quedé mirando el techo. ¿Qué significa esto? Después de tantos años, de sentirme atrapada en un mundo que no era el mío, ¿podría ser que las cosas estuvieran a punto de cambiar? Esa noche no pude pegar el ojo. Sentí como si estuviera un torbellino en el estómago. Una mezcla de emociones que iban desde la euforia hasta la incertidumbre. Me revolví en la cama, mirando el techo, incapaz de dejar de pensar en Ano. Lo sabía, era humano. Y eso por sí solo ya lo hacía especial. Pero al mismo tiempo no sabía casi nada sobre él. ¿Sería guapo? ¿O tendría una cara que preferiría no mirar demasiado? ¿Sería rico? ¿Con una vida con lujos? ¿O alguien que apenas lograba sobrevivir? ¿Inteligente? ¿Alguien que pudiera mantener conversaciones profundas? ¿O un completo tonto que me iría a querer arrancarme la cresta? ¿Un chico popular al que todos quisieran estar cerca? ¿O una paria al que invitaban como... o un paria al que invitaban como la peste? Bueno, no, son todas las opciones número 2. Suspiré, apretando la almohada contra mi cara para sofocar un grito de frustración. Había tantas posibilidades, y todo seguía se remolillaban en mi mente, como una tormenta. Sin embargo, había algo claro. No podía permitir que simplemente enamorarme de él solo porque fuera un humano. Mi experiencia con Nasser me ha enseñado que el entusiasmo inicial no bastaba para sostener una relación, y que sin filtros ni requisitos claros podía terminar atrapada con alguien que no era para mí. Decidí en ese momento que Anon tendría que cumplir mis expectativas. No bastaba con que fuera humano, tenía que ser el humano adecuado. ¿Qué es el humano adecuado? No me importa que seas pobre, Anon, yo te mantengo. El dinero o el estatus social no me preocupaban demasiado, mientras no estuviera en la quiebra total. Bueno, ¿cómo te lo explico? No, mientras no estuviera en la quiebra total, podría vivir con eso. Lo que realmente importaba era que tuviera al menos un nivel medio de atractivo. A ver, no era una superficial obsesionada con la perfección, pero ¿cómo iba a fantasear con alguien si ni siquiera podía mirarlo sin fruncir el ceño? Y eres un buen punto allí. Nota eso. Luego estaba el tipo de personalidad que me hacía perder la cabeza. Un ideal que había moldeado gracias a todas las películas románticas de amor Dino Girl por Humans que había visto desde ese tiempo. Me encantaban los chicos torpes. ¿Te encantaba Tenkenta Kakura de casualidad?
Me encantaban los chicos torpes, esos que se tropezaban consigo mismos al hablar, que se caen por las escaleras, pero que tenían un corazón tan grande que no pueden evitar quererlos. Oh, amables, inocentes, de buen corazón, murmuré para mí misma, enumerando mis requisitos en voz alta, como si lo estuviera grabando en piedra. También debía ser atlético, o al menos alguien que se cuidara. Nada de flojos que pasaron todo el día jugando videojuegos mientras el mundo se caía a su alrededor. Además, tenía que ser responsable, ya sea en lo académico o lo emocional. Preferiría a alguien que se esforzara por mejorar, que no fuera un desastre constante que yo tuviera que arreglar. Ah, mierda, entonces no te va a gustar Anon. Él te va a venir a... No, yo puedo arreglarla y yo... Ahí te hablan, Lex, déjalo, hijo de puta. Pero más que nada, quería que fuera fácil de conquistar. Ya. Mientras lo... ya está. Eso es lo más importante. Acaba de describir a Anon o a Inko. Creo que acaba de describir a Inko más que a Anon. Creo que te atrapamos, Lormero. Pero más que nada, quería que fuera difícil... vale, quería que fuera difícil. Pero más que nada quería que fuera difícil de conquistar. No soportaba la idea de que alguien cayera en bueno, ya está. Este ya no es Inko. Inko le das un poco de cariño y es como que... Oh, me rindo a tus pies, a mi amigo. Pero más que nada quería que fuera difícil de conquistar. No soportaba la idea de alguien que cayera rendido a mis pies desde el primer momento. Eso era aburrido, predecible, y yo necesitaba un desafío, alguien que me diera batalla, que me hiciera esforzarme, que quería sentir que había ganado algo valioso, no que me lo había regalado. Espero que no sea demasiado pedir, dije con una sonrisa, aunque sabía que lo era. Tomando en cuenta el tipo de fanfic que es, seguramente Anon tendrá una tula del tamaño de su cresta. No, yo igual digo... Igual... no quiero especular. Igual solo cumple con el promedio y ya está. Mi mente volvió a Anon. No podía evitar imaginar. ¿Cómo sería? ¿Torpe y tímido con una sonrisa nerviosa? ¿O serio y reservado? Como un rompecabezas esperando ser resuelto. Todas las anteriores, Naomi. Cualquiera que fuera la respuesta, estaba decidida a averiguarlo. Cerré los ojos y suspiré. Traté de calmar mis pensamientos, y aunque quedaba una semana para conocerlo, una semana que para prepararme, para observarlo desde la distancia, pude decidir si era digno de mi atención. Y quién sabe, tal vez este humano, Anon G. Mouse, resultara ser todo lo que había estado esperando. Una completa decepción. Solo el tiempo lo dirá. El día finalmente llegó. Nasri y yo habíamos pasado media hora buscándolo por los pasillos del gimnasio y otro lugar donde los estudiantes nuevos solían perderse. Fue en los jardines, justo en una banca de madera vieja y casi podrida, donde finalmente dimos con él. Esperen, voy a estornudar. Apenas lo vimos, la escena fue surrealista. La banca ya de por sí parecía una réplica a punto de desmoronarse. Se dio bajo su peso y ya no cayó del trasero al suelo con un golpe que resonó más de lo que debería. Por un segundo tocó en silencio. Luego él empezó a levantarse, sacudiéndose el polvo con torpeza. Y ahí estaba. Mi primera impresión no pudo haber sido más... ¿inesperada? Primero, lo evidente. Era torpe. ¿Quién en su sano juicio se sentaría en una banca que claramente estaba al borde del colapso? Sin embargo, para mí, aquello era un punto positivo. Me encantaban los chicos con ese aire distraído y un poco descoordinado. Lo encontraba entrañable. Luego, lo llamativo. Anon era calvo. Completamente calvo. Por un segundo me quedé perpleja, pero no tardé en encontrarle el lado bueno. Según lo que había investigado en mis noches de curiosidad y lectura excesiva, los humanos... Ay, no. Los humanos calvos a menudo eran debido a niveles altos de testosterona. Eso le sumo otro punto positivo a mi lista mental. ¿Qué quieres decir con eso, Naomi? Cuando lo inspeccioné más de cerca, mi análisis se volvió aún más detallado. Su rostro era pasable, no era exactamente un modelo de portada, pero tampoco alguien que rechazaría de inmediato. Sin embargo, lo que realmente capturó mi atención fue... su cuerpo. No tenía el físico perfecto para mis estándares. Tenía músculos definidos, pero no al punto de parecer un gorila inflado.
Simplemente lo suficiente para que cada movimiento suyo parecía sólido y seguro. Además, era alto. Un chico centímetros, unos 5 centímetros más que yo. Joder, Naomi, eres altísima. Unos 5 centímetros más que yo. Lo que significa que mide aproximadamente 1,85. Perfecto. Absolutamente perfecto. Mi mente comenzó a correr. Alto. Hijo de... Maldita sea, el hormero poniendo chistes de la cultura popular otra vez. Mi mente empezó a correr. Alto, atlético, torpe, calvo. Este chico lo tiene todo. No mide 1,75, sí, es verdad. Pensé con un entusiasmo que, por fortuna, Nasser no parecía notar. Sin embargo, no podía decir lo mismo de Anon. Mientras lo miraba, inspeccionándolo a milímetro con un rostro que probablemente reflejaba más deseo y emoción de lo que debería, noté cómo le empezaba a ponerse más nervioso. ¿Estás bien? Nasser preguntó con neutralidad. Anon se rascó la nuca, visiblemente incómodo. Sí, creo que sí. Nasser ofreció su mano para ayudarlo a levantarse. Yo no pude evitar quedarme mirando, evaluando cada pequeño movimiento de Anon, mientras intentaba recomponerse. Bienvenido a Volcano High, dijo Nasser con una sonrisa forzada. Gracias. Respondió Anon, y su voz estaba temblando un poco mientras evitaba su mirada. Definitivamente es torpe y tímido. 2 puntos más. Y le agarra el paquete. 3 puntos más. Nuestras miradas se cruzaron por primera vez. Fue un instante breve, pero lo suficiente para que yo captara todo. El nerviosismo en sus ojos, la forma en que se movía como si estuviera en un terreno completamente desconocido. Y lo peor, o mejor, la expresión que seguramente tenía en mi rostro. Era imposible contener la emoción que sentía, el deseo intenso de conocer más sobre él y cómo escaneaba su cuerpo. Estaba segura de que él lo notó porque desvió la mirada casi inmediatamente, como si lo intimidara. Su lenguaje corporal lo delató, incómodo pero no indiferente. Me llamo Nasser y ella es mi novia Naomi. Es la presidenta del consejo estudiantil. Somos, por así decirlo, tu comité de bienvenida. La voz de Nasser rompió la conexión entre nosotras como un cubo de agua fría. Giré la cabeza hacia Nasser con una sonrisa ensayada. Esa que practiqué frente al espejo para situaciones como esta, cambiando por completo mi aura. Me ofrecí a proyectar... ¿Qué cojones? Me forcé a proyectar calma y profesionalismo como si no estuviera evaluando cada centímetro de Anon. Es un gusto tenerte en nuestra institución, dije, en un tono perfectamente neutral, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. Por dentro, estaba luchando por mantenerme con postura. No podía permitir un error, no con Nasser observando cada movimiento mío. Es la primera vez en años que hay un estudiante humano en nuestra escuela. Nasser, tan despreocupado como siempre, no notó nada extraño. Toma esto, le dijo, entregándole un folleto que contenía información básica de la escuela. Anon lo tomó y lo leyó con tranquilidad. Sin embargo, lo que dijo a continuación hizo que mis expectativas tambalearan. Disculpen, ¿hay algún comedor comunitario por aquí? Preguntó, como si fuera algo normal. Me congelé por un momento. ¿Comedor no comunitario? Eso confirmó algo que no quería admitir. Anon probablemente era pobre. Sentí que me dolía quitarle un punto en mi evaluación mental, pero intenté disimularlo mirando a Nasser con incomodidad, como si buscara su reacción. Tenemos una cafetería en la escuela, respondí, con un tono perfectamente ensayado, manteniendo mi sonrisa profesional intacta. Sirven de todo tipo de comida, para todos los gustos y necesidades. Lo escuché murmurar algo mientras hojeaba el folleto. Filete miñón, ensalada César, Dios, esto es comida de ricos. Por un momento casi dejó escapar una risa incrédula. ¿Qué tan pobre puede ser este hombre? Pensé mientras intentaba mantener mi expresión neutral, como si estuviera delante de un personaje sacado directamente de una película de drama humano. De repente Nasser miró su reloj y soltó una de sus excusas habituales. Lo siento, querida, pero tengo cosas que hacer. Lamento dejarte colgada. Nova, eres tú. Ay, Dios. Lo siento, querida, pero tengo cosas que hacer.
Lamento dejarte colgada. Por dentro se le ve como si estuviera ganando un premio. No podían permitir que esa felicidad internada se reflejara, así que por su expresión neutral y asentí. No te preocupes, yo me encargo. Hice énfasis en la última palabra, permitiéndome una pequeña mirada de reojo a Anon. No ser como siempre, no noto nada extraño, tremendo perdedor. Me dio un beso rápido en la mejilla antes de irse. Tuve que contener las ganas de limpiarme el rostro allí mismo. El aire se sentía distinto cuando Nasser nos dejó. Solos. El beso me había dado momentos antes. El beso que antes me había dado momentos secos y mecánicos como siempre, no dejó ninguna huella en mí, salvo la gana de limpiarme los labios. En cuanto se marchó, el silencio se extendió como una manta incómoda entre Anon y yo. Bien, ahora que estamos solos, puedo mostrarte las instalaciones. Y se sale. Puedo mostrarte las instalaciones. Mi tono se volvió más suave, más personal, mientras le dirijo una sonrisa que era todo menos profesional. Anon sintió, todavía un poco nervioso. Gracias. ¿Naomi? Lo observé de reojo. Podía notar la rigidez en sus hombros. Los dedos inquietos que jugaban con el folleto que sostenía. Era fácil adivinar que lo estaba pensando. ¿Qué hago ahora? ¿Qué espera esta chica de mí? Fue entonces cuando me permití cambiar. Dejé que mi mirada perdiera la fachada de profesionalidad que había mantenido frente a Nasser y lo observé directamente. Un matiz malicioso y juguetón reemplazó mi expresión anterior. No necesitaba decir mucho. El simple hecho de estar sola con él me daba la ventaja. La escuela cuenta con programas de ayuda financiera para los menos afortunados. Dije con un tono deliberadamente medido. De esos que suenan cordiales de la forma superficial, pero esconden algo más profundo si se hace escuchar. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si estuvieran intentando entender si había un doble sentido en mis palabras. Perfecto. Hay una tarjeta para el almuerzo que te permite comprar comida y pagarla hasta el fin del semestre. Continué, casi disfrutando del sutil nerviosismo que emanaba de él. La recomiendo, pero también puedo ofrecerte otro trato. Sí, eso te resulta demigrante. Vi cómo se tensó. Sus dedos dejaron de moverse y sus ojos buscaron los míos, queriendo confirmar lo que acaba de decir. Lo dejé en suspenso por un segundo, disfrutando la confusión que seguramente pasaba por su mente. Él no tenía ni idea de dónde iba con todo esto, pero yo sí. Acorté la distancia entre nosotros sin previo aviso. Pude ver cómo sus hombros se tensaron aún más. Con su respiración se aceleró casi imperceptiblemente. Estaba jugando con fuego. Y lo sabía. Lo sabía. ¿Puedo prepararte el almuerzo si quieres? Susurré, permitiendo que mi tono se volviera más íntimo. Casi como un secreto entre nosotros. Pero ya sabes, no te saldrá gratis. Podrías compensármelo de alguna manera. Mis dedos se movieron antes de que pudiera detenerme. Toqué su pecho con la punta de mi mano derecha, apenas rozándolo. Fue un contacto breve, casi inocente, pero suficiente para que él retrocediera un paso instintivamente. Eso me confirmó todo lo que necesitaba saber. Su mirada me buscó, llena de mezcla de confusión y desconcierto. Dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Podía leerlo, claramente su lenguaje corporal. Estaba fuera de su zona de confort, pero no se alejaba. Una sonrisa sutil, calculada, lo suficientemente ambigua como para dejarlo preguntando si todo había sido una broma o algo así. Anon era como un libro abierto, aunque un poco arrugado y maltratado. Su nerviosismo, su respiración irregular, el leve rubor que hacía colorando sus mejillas, todo era tan evidente. No había necesidad de leerle la mente. Bastaba solo con observarla. Prefiero la tarjeta. Gracias de todas formas. Esa respuesta fue como una aguja en el aire que había inflado la tensión entre nosotros. No pude evitar chasquear la lengua. Pero no de frustración. Bueno, tal vez un poco.
Había algo encantadoramente obstinado en su reacción, como si se resistiera a caer en el juego que le había tendido. Bien, pero esto no ha terminado. Pensé mientras me ajustaba un mechón del pelo, un movimiento automático, casi el de acto reflejo que usaba para encubrir lo que realmente estaba sintiendo, una mezcla de curiosidad, diversión y una pizca de desafío. Está bien, te ayudaré con eso, dije intentando sonar como si estuviera rindiéndome, aunque claramente no era así. Trabajaré con el papeleo esta misma tarde, pero cambiemos de tema. El juego había cambiado y yo tenía otra carta para jugar. Antes de que pudiera darme cuenta, me adelanté y le tomé el brazo. El contacto fue ligero, casi casual, pero suficiente para que todo su cuerpo se tensara como una cuerda antes de romperse. Oh, ahí está de nuevo, pensé, estudiando la forma en que sus ojos se abrían ligeramente, como si su respiración se cortaba por un segundo. Era fascinante, como alguien podía reaccionar con un poco de contacto, con algo tan simple como un toque. Y porque no podía evitarlo, me acerqué un poco más, acurrucándome contra su brazo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podía? ¿Qué haces? Preguntó, con una mezcla de incomodidad y sorpresa, que tanto me divertía. Oh, su voz, Dios, su voz, delataba todo. Si bien intentaba sonar firme, que su cuerpo temblara tanto, me dio toda la información que necesitaba. Oh, perdón, es una reacción biológica, respondí, dejando que mi tono sonara casi casual, casi despreocupado. Ya sabes, ustedes son de sangre caliente, son tan cálidos y tan suavecitos. Oh. Eso lo confundirá, pensé mientras hablaba, y no me equivocaba. Su rostro se encendió al instante, como un semáforo rojo. Podía sentir su brazo ligeramente rígido bajo mis dedos, como si estuviera debatiendo si apartarme o simplemente soportar la situación. No es tan valiente para empujarme, concluí con una sonrisa interior. Había algo adorablemente torpe en su falta de reacción directa, como si estuviera atrapado en un bucle mental tratando de encontrar una salida. Decidí dar un respiro antes de colapsar completamente. Te daré un tour por la escuela, dije, cambiando mi tono a uno más suave, casi dulce, pero dejando una matiz juguetona en el aire. Nex, ¿eres actor de método? ¿En qué sentido lo dice? A Nex se lo está comiendo el personaje. Si tienes alguna pregunta, dímelas en el momento. No deseo preguntar. Y con eso comencé a caminar manteniendo mi mano ligeramente apoyada en su brazo. No era necesario aferrarme con fuerza. El hecho de que no intentara alejarse ya era suficientemente para mí. Mientras avanzábamos, no podía evitar pensar en lo intrigante que era este chico, tan distinto a los demás que había conocido, tan transparente y a la vez tan complicado. Cada reacción suya era como una pequeña victoria para mí, un recordatorio de que todavía tenía el control. «Esto va a ser divertido», me dije, mientras sentí el peso de su desconcierto a cada paso, y aunque no lo admitiría en voz alta, había algo extrañamente agradable en la calidez que irradiaba, algo que no esperaba disfrutar tanto como lo estaba haciendo. Mientras caminábamos hacia los jardines, me preguntaba cómo estaría procesando todo esto. Anon no era precisamente un experto en ocultar sus emociones, y su rostro lo traicionaba a cada paso. Aunque intentaba mantener la expresión neutral, podía ver ligeras sorpresas en sus ojos al observar los alrededores. Por lo menos aprecia el lugar, pensé, satisfecha. Señalé un rincón del jardín que solía ser mi refugio personal cuando intentaba alejarme de todo. Y este es uno de mis lugares favoritos, dije, permitiéndome un tono más suave, casi casual. Es perfecto para estudiar o simplemente relajarse cuando necesitas un descanso del caos del instituto. Mientras hablaba, me percaté que como de sus hombros se relajaban ligeramente. Bien, no es tan complicado hacer que te sientas cómodo. Pensé, casi con un toque de orgullo, algo gratificante de ver cómo poco a poco bajaba su guardia. Seguí caminando y por primera vez en el día, el silencio entre nosotros no se sintió incómodo. Él no dijo mucho, pero necesitaba hacerlo. Sus gestos, sus miradas, sus fugaces a las flores y la fuente del jardín. Todo hablaba por sí mismo.
Y sin embargo, mientras nos acercamos a la entrada principal, algo me hizo detenerme. Un grupo de estudiantes apareció a lo lejos y aunque no estaban prestándome atención, sentí una punzada de incomodidad. No quiero que esto se me malinterprete. Aún. No todavía. Pensé rápidamente. Solté su brazo con un movimiento rápido, casi instintivo. No esperaba que se tambaleara como si fuera a perder el equilibrio y por un momento me pregunté si había sido demasiado brusca. No es como si lo hubiera empujado, me dije para tranquilizarme. Le lancé una mirada rápida, pero no dijo nada. En lugar de eso, seguimos caminando, esta vez con una ligera distancia entre nosotros. Aunque parte de mí se sentía aliviada, por otra parte no podía evitar preguntarse si había arruinado algo. Bueno, mientras pasamos por los pasillos llenos de estudiantes, retomé la conversación, esta vez enfocada con los detalles prácticos. La escuela es grande, pero es fácil de aprender. Los pasillos están codificados por colores, así que no te perderás mucho. Noté cómo su atención fluctuaba entre mis palabras y los alrededores, claramente intentando absorber todo. Había algo curioso en su manera de escuchar, como si estuviera realmente interesado, pero también un poco abrumado. Me detuve frente a una puerta decorada con un trazado de ajedrez pintado. Si vas a elegir un club, evita el de ajedrez. Son un poco intensos, dije dejando escapar una risa suave. Tal vez no sea tan difícil después de todo. Reflexioné mientras caminamos por el pasillo, y aunque todavía no sabía del todo cómo me encajaba Anon en este lugar, había algo en él que me intrigaba, algo que me hacía querer entenderlo un poco más. Desde el momento que llegamos a la oficina de Spears, supe que este sería un espectáculo interesante. Anon parecía un poco incómodo, como si aún estuviera procesando todo lo que había pasado en su recorrido. Su silencio no era exactamente incómodo, pero tampoco relajado. Más bien parecía perdido por sus propios pensamientos. No se ve tan arisco como cuando empezamos, pensé, notando cómo su postura había cambiado ligeramente. Eso es un progreso. Me da risa porque yo escogí el club de ajedrez y no hice ni madres y gané mis puntos para pasarlo a materia aquí, cabrón. Ojalá hubiera clubes en alguna de las escuelas que estudié. Me acerqué a la puerta con la seguridad que siempre intenté proyectar y toqué con firmeza. No me hacía falta escuchar la voz grave del director Spears para saber que estaba detrás de toda esta puerta, ocupado como siempre. ¿Quién eres? ¿Cuál es su asunto?, preguntó con su tono habitual y seco y autoritario. No me molesté en ponerme nerviosa, ya sabía cómo era. Soy Naomi, director. Vengo con Anon, el estudiante transferido, para recoger su horario. Un breve silencio, tan breve que apenas tuve tiempo para pensar si había olvidado algo. Entonces una hoja de papel se deslizó debajo de la puerta, como si el mismísimo director Spears hubiera perfeccionado la técnica de evitar interacciones humanas innecesarias. En este momento estoy ocupado con otro alumno, dijo con su típica firmeza. Dígale a Anon que venga después de clases, que quiero hablar con él. Lo incliné rápidamente y recogí la hoja, más emocionada de lo que debería admitir. La verdad es que nunca pude resistirme a la curiosidad de revisar los horarios, especialmente si pude averiguar si tenía clases compartidas con alguien nuevo. Y de reojo a Anon mientras examinaba la hoja. Estaba parada allí, con esa expresión mezclada y de confusión y alerta. Ya me resultaba familiar. ¿Qué estarás pensando ahora, humano curioso? Cuando vi los horarios, no pude evitar soltar un chillido de emoción. ¡Y! ¡Mira, mira! Exclamé, casi soltando mientras le mostraba la hoja. No me importó si lo había asustado o no. Mi entusiasmo falso, pero logré disfrazarlo. ¡Compartimos 4 clases, Anon! Todo previamente planeado. Yo mismo me aseguré de meterle en todas las clases posibles conmigo. Y eso no es todo, pensé mientras mis ojos repasaban las asignaturas compartidas. Incluso la primera, añadí, saboreando su reacción. Inglés con el profesor Suki. No pude evitar sonreír mientras lo miraba. No pude resistirlo. Sabía que yo lo tenía nervioso, así que me incliné un poco hacia él y dejé que mi tono adquiriera un matiz juguetón. Vamos a pasar mucho tiempo juntos, dije, alargando las palabras con intención. Era demasiado fácil, casi como un juego. Sus ojos se abrieron un poco más y vi cómo se tensaba lentamente.
tratando de procesar todo lo que acabas de decir. Oh, Anon, eres tan transparente, que es tan adorable. Pensé mientras disfrutaba del momento. Me quedé mirándolo, esperando su respuesta. Por un instante, casi pensé que me sorprendería con algo ingenioso, pero lo único que salió de su boca fue un torpe... sí, claro. Eso espero. No pude evitar una sonrisa más amplia. Había algo innegablemente entretenido en cómo trataba de mantener a flote una conversación que claramente no esperaba. Mientras nos alejábamos de la oficina, le di una última mirada, todavía jugando con la idea de qué más podía hacer para molestarle un poco más. Vamos, no queremos llegar tarde a nuestra primera clase, el señor Suki. Él odia que alguien llegue después de la campana. Dije con una sonrisa, sabiendo que mis palabras no eran del todo inciertas. Suki podía tolerar unos minutos de retraso, pero quería ver cómo reaccionaba Anon ante la idea de meterse en problemas el primer día. Mientras caminábamos por el pasillo, noté cómo sus ojos divagaban entre las hojas del horario y los estudiantes que nos miraban. Sus hombros estaban tensos, como si cargara el peso con cada mirada que su espalda. Llegamos al aula, que es como esperaba, y Suki estaba en su típica pose dramática, vestido con él como si acabara de salir de un set de una ridícula película de samuráis. A duras penas lograba contener la risa cada vez que hablaba con ese acento falso japonés que nadie se atrevía a corregir. Sin embargo, mi atención estaba fija en Anon. Cuando Suki lo señaló por presentarse al frente de la clase, vi cómo sus ojos se estrechaban ligeramente. Una chispa de irritación cruzó su rostro. ¡Fue adorable! Mi nombre es Anon. Con una voz monótona, casi sentí pena por él. Me gustan los videojuegos. Nada más. Directo y al grano, como si intentara terminar la tortura lo más rápido posible. Me mordí el labio para no soltar una risita. Al menos no había entrado en pánico, pero su manera de simplificarlo todo lo hacía más misterioso. Cuando... Me tengo que ir, ya vuelvo. Sí, seguro te tienes que ir. Cuando volvió a sentarse, le había guardado un lugar a mi lado. Por supuesto, había algo casi inevitable en querer tenerlo cerca. Si necesitas ayuda, solo dilo. Si necesitas ayudas, solo dilo. Le susurré, inclinándome ligeramente hacia él. Dejé que mi voz adoptara un tono suave pero juguetón, lo suficiente para que se preguntara si hablaba en serio, o si estaba disfrutando de su incomodidad. Le lancé un guiñito y todo rápido y me deleité con la manera en que sus ojos se abrieron apenas un poco más de lo normal, antes de apartar la mirada, claramente incómodo. ¿Qué pasa contigo, Anon? Pensé. Es tan divertido sacar esas reacciones que no tiene idea de lo que quiere él. Aunque siendo sincero soy bastante obvia. Pero es entendible, es un hombre. Y poco probable y posiblemente no se toma en serio mis coqueteos. De todas formas, es lo mejor. La cacería es más entretenida si la presa se resiste. Me acomodé en mi asiento, dejando que mi sonrisa se suavizara. No quería apresurarlo demasiado. Pero había algo intrigante en esa mezcla de inseguridad y determinación que hacía que querer conocerlo y jugar un poco con él. Esto lo hacía inevitable. Cuando las clases seguían, nos separamos. Sentí un peso inesperadamente en el pecho. Bajé la cabeza y mi cola, que hasta entonces había estado moviéndose de lado a lado con entusiasmo, se detuvo por completo, cayendo al suelo. No era algo que pudiera controlar. El entusiasmo de estar con Anon había desaparecido. Era normal. Después de todo, finalmente mi sueño a mi alcance. Y lo estaba por perder de vista por un momento. Lo curioso fue que, al girarme, justo antes de que nos separáramos, noté cómo me observaba. Sus ojos tenían esa mezcla de curiosidad y... ¿ternura? Fue un instante breve, pero me dejó pensando. ¿Me habrá encontrado tan adorable como yo encuentro adorables sus reacciones? La idea me arrancó una sonrisa que me guardé solo para mí. Las siguientes 2 clases fueron un borrón. No presté atención ni a los profesores ni a los compañeros. Mi mente estaba llena de planes. ¿Qué puedo hacer para que me mire de nuevo de esa forma? ¿Cómo consigo que se me acerque más a mí sin que parezca que lo estoy empujando? No me malinterpreten, tengo muy claro lo que quiero. Anon será mío, tarde o temprano. No tengo dudas, no tengo miedo. Y sé que cada movimiento mío cuenta. Por esos breves momentos que no estuvo conmigo, normalmente los sentimientos negativos se apoderaron de mí. El estrés, la desesperación y la soledad.
No soy estúpida, sé que he cometido errores. Mi forma de ser me hizo ser alguien solitaria, no tenía amigos. Más que nada porque mi interés por los demás era nulo. Lo triste era que nacer en ese sentido era lo único que tenía. Y odiaba a ese cabrón. A pesar de que era el presidente, mi reputación era 50-50. Algunos me admiraban, pero otros me odiaban. Pero me tomé en serio mi trabajo desde el minuto 1. Y eso provocó que mi relación con respecto al consejo fue una reverenda mierda. Ni se tomó en serio su labor si no soy yo. Al final, para el último semestre me forcé la renuncia de casi todos. Y los que quedaban me odiaban. Aunque honestamente casi no hubo diferencia en la carga del trabajo, el estrés nadie me lo quitaba. Bueno, ese modelo humano hace su trabajo desde que lo compré. Al menos, pero faltan al menos... Pero faltan, al menos sin contar a estas horas, 5 para la salida. El lado positivo es que ahora tengo una cara para imaginarme mientras... Oh no. Oh no, hermano. ¿Lo hago? Joder. No, Dios. Es que le faltan las baterías. Y necesita un poco de energía humana. ¿Cuál cara? La de Anon. Bueno, entiendo lo que dices. Lo hago. De tan solo pensarlo se me hace agua la boca. Sí, la boca. Estaba tan metida en mis pensamientos que cuando llegó la hora de la clase de historia, no noté que me Ah, vale, que tocaba otra clase ya. Ah, vale, me había asustado. No noté que me tocaba otra clase con él cuando lo vi entrar al salón. Mi pecho dio un salto. Fue como si una chispa se encendiera, algo en mí, pero al mismo tiempo me sentí vulnerable. ¿Por qué tiene que hacerme sentir así? Incluso cuando no está haciendo nada en particular. Mi cuerpo empezó a moverse con un tic nervioso que odiaba, pero no podía controlar. Mis dientes se encontraron en el capuchón de una pluma que mordía con fuerza para calmarme. Lo vi mirar alrededor. Sus ojos buscaban un asiento. Oh, por favor, siéntate conmigo. Vamos, Anon, vamos. No me hagas pedírtelo. Y entonces ocurrió. Nuestras miradas se cruzaron y tras un instante de vacilación se dirigió hacia mí. Cuando se sentó a mi lado me forcé a recuperar la compostura. Mi sonrisa se volvió un reflejo y la seguridad que proyecté estaba cuidadosamente calculada. No pude dejar que note cuánto me afectaba. Solo su presencia. No todavía. ¿Qué tal te fue las otras clases? Le pregunté en mi tono animado, casi despreocupado, pero por dentro cada segundo que pasaba mirándolo era un pequeño triunfo. Bien, creo, respondió con su típico aire tranquilo. Siempre tan reservado, tan difícil de leer, pero no importa. Aprendo rápido. Me di cuenta de cómo sus hombros se relajan cuando hablo, de cómo sus ojos vacilan entre mi rostro y la mesa, como si no supiera dónde enfocarse. Este chico es un libro abierto. Mientras hablaba, me permití disfrutar del momento. Sus palabras eran pocas, pero eso no importaba. Lo que realmente me importaba era la forma en la que parecía atrapada en nuestra conversación, como si hubiera olvidado que estábamos rodeados de compañeros. Me aseguré de mantener ese contacto visual que tanto lo desconcertaba. Mostrarle una sonrisa que sabía que podía quedarse guardada en su mente. Le pregunté sobre sus otras clases con mi voz animada y mi sonrisa bien puesta, como si no hubiera estado al borde de morder algo más que mi pluma minutos antes. Sus respuestas fueron cortas, como siempre, pero eso no me molestó. Me gustaba como Anon siempre parecía meditar lo que decía, incluso cuando la respuesta era solo un tan simple «bien». Mientras hablamos, noté sus miradas rápidas. A veces desviaba los ojos, como si estuviera tratando de entenderlo. Como si estuviera tratando de entenderme. O tal vez de evitar mirarme demasiado tiempo. Oh, Anon. Pensé con una sonrisa para mis adentros. Puedes intentar fingir que no estás interesado en esta sexy parasaurio con ganas de ti, pero tus gestos te traicionan. Entonces, matando toda la atmósfera, el profesor llegó al aula.
Y con su llegada, mi humor se volvió agrio. Intenté ocultarlo, claro, pero no era tan buena en eso como pensaba. Mi dulce momento con Anon fue interrumpido con algo tan irrelevante como una simple clase. No podía evitarlo. Mi pluma estaba nuevamente entre mis dedos, girando sin rumbo mientras mi mente viajaba lejos de lo del profesor decía. Quería parecer tranquila, pero sabía que no lo estaba logrando del todo. Aún así, me negaba que nadie viera que algo andaba mal. Que me sentía frustrada de nuevo. Excepto Anon. Lo sentí mirándome de reojo, como si estuviera intentando descifrarme. No sé exactamente qué estaba pensando, pero había algo en su mirada que era cálido. No juzgaba, no criticaba. Parecía más como si estuviera preocupado. ¿Preocupado por mí? Oh, esta idea me hizo sonreír un poco, aunque no se lo dejé ver. No podía permitirme bajar la guardia tan fácilmente. No frente a él. Después de todo, tengo un plan. Anon no es alguien que pueda ser conquistado tan fácilmente. Al menos no por cómo se está comportando. Va a requerir paciencia, estrategia y sobre todo mucha persistencia. Mientras el profesor continuaba con la clase, me decidí a notar cosas que no importaban, solo para aparentar, y mi mente en cambio estaba ocupada con pensamientos en mis próximos movimientos. Mi primer día tenía que ser perfecto. El almuerzo era la parte que más había esperado. No porque estuviera particularmente hambrienta, sino porque finalmente tendría una oportunidad más directa de observar a Anon. Desde que supe de su transferencia hace una semana, había estado planeando cómo acercarme a él y probarlo para ver si cumplían con mis estándares. De momento los ha cumplido casi todos. El dinero y la clase social estaban sobrevalorados. Pensé. No es que fuera algo malo, claro, simplemente prefiero ser sutil cuando la situación lo amerita, en especial sin hacer esta cerca. Caminamos hacia la cafetería, y aunque manteníamos una conversación ligera sobre las clases, mi atención estaba dividida. Sus respuestas eran breves, pero no desinteresadas, y su expresión cambiaba sutilmente, dependiendo del tema. Había algo fascinante en cómo intentaba no revelar demasiado, como si temiera que un descuido pudiera delatar todo, o el hecho de que era obvio de que ocultaba algo. Mala señal. Cuando llegamos a la pizarra de los precios, lo noté detenerse por un segundo, más de lo necesario. Sus ojos recorrieron las cifras con una mezcla de resignación y fastidio. No puedo ocultarlo del todo. Dios, qué tan pobre eres, pensé, archivando ese dato en mi mente. No iba a permitir que pasara hambre en su primer día, y mucho menos si puedo usar esto a mi favor. Le sugerí que se sentara conmigo y con Nasser. Sabía que dudaría al principio, pero también sabía que tendría que aceptarlo. Anon no tenía otra opción. Estaba acorralado. Nos acomodamos en esta mesa al centro de la cafetería y me aseguré de ocupar el asiento frente a él. Eso me daba la ventaja de observarlo mejor. Nasser estaba a mi lado, pero no estaba realmente prestando atención. Parecía estar sumido en sus propios pensamientos. Aún así, Anon lo saludó con educación, lo cual no me sorprendió. La cortesía era otra de sus cosas que parecía estar grabadas en su ADN. Cuando vi cómo cruzaba los brazos sobre la mesa, tratando de no llamar la atención, supe que mi oportunidad había llegado. Él no iba a admitirlo, pero estaba claro que no iba a comprar nada de comida. Oh, oye, ni se te ocurre gastar en esas pizzas de $5. Le dije con un tono de desdén perfectamente calculado, mientras dirigía mi mirada hacia las pantallas de precio. Son basura, no valen ni un centavo. Lo vi mirarme desconcertado, con una mezcla de incertidumbre y curiosidad que tanto disfrutaba provocar en él. Antes que pudiera decir algo, saqué 2 toppers desechables de mi mochila y empujé uno hacia él, con una sonrisa casual. El día de hoy hubo una promoción y me regalaron una ensalada extra. Mentí, asegurando que mi tono sonara lo suficientemente despreocupado como para que no sospechara. Su reacción fue interesante. Primero me miró como si no supiera si debería aceptar o no. Luego su atención se dirigió al contenido del topper. Pude notar cómo sus cejas se alzaban apenas un poco al observar los ingredientes perfectamente organizados, como si no pudiera creer que aquello fuera una simple ensalada. Por supuesto, yo sabía exactamente lo que estaba haciendo.
Había comprado esa ensalada esta mañana en unos locales veganos más caros cerca de la escuela, porque quería que fuera algo especial, algo que no podrías rechazar, aunque no fuera su tipo de comida favorita. Además, quería mostrarle que no escatimaría en esfuerzos ni gastos si se trataba de él. Mientras lo veía procesar la situación, preguntaba ¿qué está pensando? ¿Le habrá parecido demasiado? ¿O simplemente está sorprendido de que alguien se molestará para compartir algo con él? Vamos, no te lo tomes tan en serio, añadí, inclinándome un poco hacia adelante, con una sonrisa juguetona. Sus ojos me miraron con brevedad de segundo antes de bajarme nuevamente el topper. Había algo en su mirada, una mezcla de gratitud y desconfianza. No estaba segura, pero eso lo hizo que me interesara todavía más. No tenía idea de cuánto me divertí con esto. Quería que creyera que no había segundas intenciones, pero también quería que sintiera que algo estaba fuera de lo normal, que no tenía prisa. Con Anon todo tenía que ser medido al milímetro. No quería dar un paso en falso. Mientras él dudaba, me recargué contra el respaldo de mi silla, observándolo con atención. Había algo increíblemente satisfactorio en esos pequeños momentos, donde podía sembrar la duda en su mente, y al mismo tiempo podía ganar más puntos a mi favor. Oh, tranquilo, cariño, pensé, mientras jugaba distraídamente con un mechón de mi cabello. Este es solo el comienzo. Muchas gracias, Naomi. Dijo con cierta rigidez, como si esas palabras pensaran más de lo que deberían. Te debo una. Oh, Anon, pensé entretenida. Si supieras que ya estás pagando cada segundo que me dedicas. No te preocupes, Anon, es solo un gesto chiquito, respondí, manteniendo mi tono ligero. Se ve que esas palabras lo harían dudar. Nada en esa ensalada podía calificarse como pequeño, y él lo sabía tan bien como yo. Lo observé mientras abría el recipiente, sus movimientos medidos, como si estuviera manejando algo mucho más valioso que una simple comida. Cada bocado que daba era una pequeña victoria, un recordatorio de que mi plan iba a funcionar. Se ve que él estaba analizando todo, la comida, mis intenciones, el contexto. Esa mente suya no dejaba de trabajar y me fascinaba. Mientras comía, mi intención se centró completamente en él. La forma en la que evitaba mi mirada, como si no quisiera reconocer que yo lo estaba observando. Era adorable. No era solo atracción lo que sentía, aunque esa era la parte innegable. Había algo que en su esencia que me llamaba, algo que quería descubrir. Y sí, tenía suerte. ¿Poser? Y sí, tenía suerte. A no ser por nacer por otro lado. Estaba sumido en su propio mundo. Apenas había tocado su sándwich, aunque normalmente había intentado sacarlo de su ensimismamiento. Y aunque normalmente habría intentado sacarlo de su ensimismamiento, prefería enfocarme en Anon, de esta forma aprovechando sus divagaciones. Probablemente esta estupidez con el chupapitos de Funk. Cuando Anon finalmente rompió el silencio y dirigió su atención en Nasser, tuve que contener una risita. Ahí estaba al lado suyo otra vez. Anon, pensé. Oye, ¿estás bien? Preguntó, su tono tranquilo, pero lleno de genuino interés. Nasser levantó la vista, claramente sorprendido. Vi su expresión vacilar, y algo en sus ojos me alteró. No era el típico nerviosismo, era algo más profundo. Es un familiar. Titubeó, buscando las palabras correctas. Sintió una pequeña punzada de incomodidad, pero no intervine. Nasser continuó, mencionando un concierto y una invitación a Anon. Incluso intentó sobornarlo con pizzas. Esto huele a desastre por todos lados. Sus palabras parecían casuales, pero yo conocía a Nasser lo suficiente como para saber que no era algo tan simple. Mientras hablaba, aproveché para estudiar a Anon. Había algo encantador en su confesión contenida, en la forma en que intentaba no mostrar lo mucho que lo había tomado por sorpresa. Su manera de lidiar con las situaciones como esta eran fascinantes. Quería ser directo, pero había algo en lo que
lo hacía incontenerse. No tienes que esconderlo, Anon. Lo sé. Incluso si tú no lo dices, quieres mandarlo a la mierda. Cuando Nasser terminó su invitación, decidí aprovechar la pausa. Mientras Anon permanecía pensativo, disfruté de ese breve momento, para observarlo con detenimiento. Había algo fascinante en su forma de reaccionar ante mí, como si estuviera atrapado entre querer aceptar mi ayuda y la necesidad de mantener su orgullo intacto. Esa vulnerabilidad, ocultada bajo capas de ingenio y sarcasmo, era precisamente lo que me atraía. Cuando finalmente me miró, pude ver la duda en sus ojos, pero una chispa de decisión que me encantaba provocar. Vamos, Anon. Anon, dime que sí. Sabes que lo harás, sabes que lo harás. Decidí darle un pequeño empujón, como quien lanza un guijarro a un lago para ver las ondas que provoca, y avanzar con mi plan. Oh, gracias, Nasser, por ser útil por una puta vez en tu vida. ¿Podrías ayudarnos, Anon?, dije, permitiendo que mi tono sonara ligeramente casual, como si fuera una petición sin importancia. Sabía que su orgullo lo haría caer en esta petición. Noté cómo Nasser giraba hacia mí con una expresión confundida, claramente por una petición repentina, ya que normalmente no suelo pedir ayuda y suelo hacer las cosas sola. Necesitamos un telonero, añadí. Ah, Nikolai, bienvenido. Un abrazo y un beso para ti. Necesitamos un telonero, añadí, hablando como si eso solo suplicara, dejando que un dejo de dramatismo adornara mis palabras. Esta tarde intenté abrir las cortinas del escenario del auditorio, pero tardé una eternidad. No estoy hecha para estas tareas. Crucé los brazos con fingida exasperación. Fue el toque final. Quería que él lo percibiera como algo trivial, incluso si para mí no era todo menos eso. Entonces añadí la puntilla que sabía que no pasaría desapercibida. ¿Podrías ayudarnos? No es por sonar mal educada, pero veo que tienes un buen físico. Las palabras salieron como un coqueteo deliberado. Mis ojos se clavaron en los suyos, buscando cualquier signo de reacción. Buscando cualquier signo de reacción. Buenísimo la madre. ¿Quién se está poniendo a silbar afuera de la casa a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche? Buscando cualquier signo de reacción. Me preguntó si captaría el tono, si esa matiz intencionada lo descolocaría o mejor aún, lo pondría nerviosa. Me sorprende que Nasser no me dijera nada. Lo esperaba, aunque sea una mirada confusa o una mueca de disgusto, pero Dios, literalmente le estoy coqueteando abiertamente a un tipo delante de él y no reacciona el muy pendejo. O es un pendejo o tiene el ego tan elevado que no ve a Anon como una amenaza real. Lo segundo es lo que... Sí, lo segundo. No necesito ni reflexionarlo. Para los dinos es común ver a los humanos como inferiores, especialmente teniendo un padre tan humacista como Ripley. ¡Ey! Lormero, bien hecho, te la rifaste. Por un instante su mirada pareció endurecerse, como si estuviera considerando negarse. Una fracción de segundo, pero la vi. Lo vi sopesar sus acciones, lo vi dudar, luego lo vi ceder. Cuando sonrió ligeramente y asintió, sentí un calor que mi pecho rápidamente cubrió con una sonrisa radiante. Claro, cuenten conmigo, aunque advierto que no soy tan fuerte. Con esto estamos a mano de la ensalada. ¿A mano? Oh, Anon. Así que eres un hombre de palabra. Es bueno saber eso, para futuras ideas. ¡Perfecto!, respondí, permitiéndome que mi alegría fuera evidente, mientras mantenía mi mirada fija en la suya. Mientras que Nasser asentía en silencio, aún visiblemente desconcertado por mi maniobra. Dejé que mis pensamientos vagaran un poco. Había planeado todo esto desde que supe que Anon llegaría hoy. Había reservado tiempo, movido los hilos de sus materias, preparado el terreno y comprado esa ensalada no porque tuviera en oferta, sino porque quería ver qué tipo de persona era. Mientras terminamos del almuerzo, noté que él seguía pensativo, probablemente tratando de describir mis intenciones. Lo dejé estar. Parte de mi diversión era que él intentaba entenderme. Incluso si nunca lo lograba del todo descifrar lo obvio, yo sí sabía exactamente lo que quería, y no iba a detenerme hasta conseguirlo. Mirándolo una última vez, mientras recogíamos nuestras cosas, no pude evitar esbozar una sonrisa, tranquila.
Segura, hoy fue un paso. Un paso más. No solo un... hoy fue hoy fue un paso más, Anon. Solo uno más en un camino que ya tienes trazado, aunque todavía no lo veas. Nos separamos después del almuerzo. Según mis cálculos le tocaba química de optativa y por desgracia no pude meterlo en gastronomía conmigo porque ya estaba lleno. Cuando llegó la clase de sexualidad lo vi tensarse. Apenas me acerqué para sentarme cerca. Me mordí ligeramente el labio divertida. Está nervioso, qué adorable. Oh, era obvio que el tema de clase no le ayudaba. Pero a mí posiblemente era la clase clave para mi plan. ¿Estás bien? Le susurré con una sonrisa aprovechando el murmullo de las presentaciones grupales. Le miró rápidamente y asintió, aunque sus ojos lo traicionaron. Lo estaba pasando demasiado incómodo. Y eso solo hacía que me gustara más estar cerca de él. Mientras la maestra hablaba sobre las dinámicas del curso, me incliné ligeramente hacia él, asegurándome que mi hombro rozara el suyo. Fue un gesto pequeño, sutil, pero suficiente para captar su atención. Espero que no seas de los que se sonrojan fácilmente. La señorita Roberts se pasa de coqueta y disfruta poner incómodos a todos. Y ya no... ¡Me plazco como escudo del grupo! Dije en tono bajo, solo para él, mientras fingía prestar atención al frente. Noté cómo tragaba saliva antes de intentar ocultar su incomodidad. Una sonrisa nerviosa. Perfecto. Justo la reacción que buscaba. Cuando finalmente terminamos con sexualidad y pasamos a filosofía, el ambiente cambió, pero no mi estrategia. Se ve que las dinámicas grupales lo pondrían en una posición complicada. Los rumores sobre mí eran ciertos en parte. Mantenía una fachada rígida y distante con la mayoría, pero eso no significaba que no pudiera socializar. Mientras el maestro explicaba el ejercicio, vi cómo no me buscaba con la mirada, claramente decidiendo que yo era su mejor opción. No pude evitar sonreír, satisfecha. ¿Formamos un equipo? Dijo acercándose con esa mezcla de timidez y determinación que lo hacía único. Oh, por supuesto. Pensé que nunca me lo pedirías. Respondí, disfrutando del leve rubor que subió sus mejillas ante mi tono, mientras juntaban ambas manos y elevaban la cabeza. Mientras trabajábamos juntos, no pude evitar notar las miradas que algunos compañeros nos dirigían. Unos pocos me evitaban, y como siempre, susurrando cosas que ya había oído antes. Oh, rígida, controladora. Perra. Nada de eso me importaba. Oh, se está juntando con el sucio Skiri. ¡Qué perdedora! Me aseguraré de recordar la cara de esa puta. Sin embargo, Anon era diferente. Él no me trataba con miedo ni con desprecio. Y a primera vista, las cosas van viento en como que 50 personas. Ay, Dios. Pero a primera vista las cosas van viento en popa. Cuando la campana finalmente sonó, recogí mis cosas con calma, observándolo de reojo. Había algo en su expresión, una mezcla de confusión y curiosidad que me decía que iba por buen camino. Te lo dije, Anon. Esto no es una casualidad. Estoy exactamente donde quiero estar y tú lo estarás tan pronto como yo quiero. Mientras caminábamos hacia el auditorio, no podía evitar observar a Anon de reojo. Había algo en su forma de moverse, una constante mirada de asombro ante cada detalle del lugar, como me resultaba encantadora. No era del tipo que fingiera saberlo todo o que trataba de encajar a la fuerza, simplemente era el mismo, con su mezcla de curiosidad e inseguridad, y eso me atraía más de lo que quería admitir abiertamente. Él mismo sabía que no era inevitable y simplemente avanzaba como podía, y si era necesario se hacía a un lado, un pensamiento bastante lógico, no como el señorito que puedo cargar el mundo sobre mis hombros, incluido el racista de mi padre y el retrasado de mi hermano de masculinidad tóxica. ¿Lo entiendes, Nex? Mi destino es el éxito. Guacho, cuánto vivo, hijo de puta, te maldigo, Lormero. Solo falta que Junleo empiece a leer Lormero.
El auditorio era tan viejo y desgastado como lo recordaba, pero no era lo importante era la oportunidad de ver a Anon en acción. Con esas poleas, había notado los músculos de sus brazos. Durante la clase de filosofía, sabía que podía manejarlo. ¿Una excusa para admirarlo de cerca? Bueno, 50-50, porque necesitaba construir otra cosa aparte de la vista. Mientras Nasser hablaba de su necesidad de irse al concierto, intenté prestar atención, pero mis ojos y pensamientos volvieron a Anon. Había algo en él que no podía traer los problemas. Había algo en él que parecía traer los problemas, como si el mundo entero conspirara para ponerlo en situaciones incómodas, y sin embargo, ahí estaba, dispuesto a ayudar sin quejarse, o quizás aguantándose. Cuando la mirada de Anon se dirigió hacia los miembros de la banda, aproveché para observarlo. Su expresión era una mezcla de curiosidad y desconcierto, como si tratara de descifrar quiénes eran esas figuras tan extrañas. Al parecer tuvo una mala impresión de ellos por cómo los veía, y honestamente me puse feliz por ello. Cuando Anon finalmente preguntó, señalando el tero si era familiar de Nasser, sentí un breve escalofrío recorrerme. No porque me intimidara, sino porque me enojaba. Ese imbécil tiene tanto que me... Espera, ¿qué? Ese imbécil me enerva tanto que me da asco. Sí, ese imbécil se llama Fang. Respondí con una frialdad que rara vez dejaba de ver. Noté cómo Anon se tensaba ligeramente al escucharme. Mi reacción lo había sorprendido. Sintió que lo había cagado por no poder controlar mi odio por Fang, pero parte de mi suerte también había despertado su curiosidad, e incluso sonrió un poco. Quizá deba ser honesta con mi percepción de Fang cuando esté con él. Es un buen desahogo. Miré a Anon de reojo mientras sujetaba las cuerdas del telón. Su concentración, la manera en la que se esforzaba para hacerlo, haciendo que sus músculos se marcaban a través de su delgada camisa, ya que se quitó la chaqueta por un momento para que no se le estorbara. Tuve que limpiar las gafas porque se empañaron por mi éxtasis. Me pregunté cómo se sentiría ser rodeada por esos brazos o dominada. Aquel último pensamiento casi me hizo perder el control de mí misma, pero logré soportarlo. Por suerte nadie me vio, y ahora tenía la fantasía más sólida que usaría esta noche cuando esté a solas con mi juguete. El primer problema, y quizás el más evidente, fue que tenían los dos bajos. No sé quién pensó que era una buena idea de los tres que eran No sé quién pensó que era una buena idea que los tres eran tan pendejos que quizás fue una idea conjunta. Pero el resultado fue un desastre. Las frecuencias chocaban entre sí, creando caos sonoro que apenas dejaba espacio para distinguir los otros instrumentos. La música, si se podía llamar así, era el equivalente a tirar tigres a una batidora industrial. Las notas se perdían en un mar de distorsionación, y el ritmo parecía cambiar constantemente, como si cada miembro de la banda estuviera tocando una canción diferente. No pasó mucho tiempo antes que los murmullos entre el público se convirtieran en risas, y luego en insultos, y algunas personas ya estaban grabando con sus teléfonos, realmente más interesadas en capturar el desastre que en disfrutar del espectáculo. No pude evitar reírme de que a ese imbécil y a su grupo de perdedores les fuera peor de lo que mis expectativas podían dar. Tuve que taparme la boca con una mano, incluso algunas lágrimas tuvieron que ser frenadas de la risa que me causó. Me lo esperaba, dije en voz baja, como si no quisiera que nadie más me escuchara. Eso era inevitable. No se debía darse cuenta de una vez y rendirse con ese idiota de su hermano, añadí, cruzando los brazos y mirando el escenario, como si quisiera incinerar a Fang con la mirada. Pude darme cuenta de otra cosa. Aunque Anon se rió y mis palabras le dieron cierta paz, realmente se lo veía algo culpable por las risas que le salieron. Y me di cuenta de que Anon no era una mala persona, y aunque era un punto positivo en mi libro, podía hacer que mi plan se ponga más difícil, y tendría que replantearme un par de cosas. Incluso sin que se lo pidiera, salvo que le quedaba la dignidad Tenryubato de Petes, cerrando las cortinas del escenario. Decidí que era suficiente por hoy, solo por hoy. Me separé por un momento, tomé algunas cajas de pizza y se las ofrecí. Llévatelas, Anon, de lo contrario se desperdiciarán.
Dije con una leve sonrisa, como si quisiera restarle importancia a lo ocurrido. Gracias por todo, Naomi. En serio. Dijo, y aunque su voz fue suave, sentí que esas palabras venían de un lugar sincero. Sí, sonreí apenas. Un gesto pequeño que ocultaba lo mucho que me alegraba escucharlo. Y aunque ahora tendría que esperarlo el resto del día para volver a verlo. Oh. Deslicé mi mirada hacia el escenario, como si estuviera evaluando el desastre que Fan había dejado, y luego volví a centrarme en él. Yo me encargo del resto, nos vemos mañana. Lo espero con ansias. Dije, dejando caer la última frase con intención, disfrutando que leer fruncir su ceño, mientras trataba de descifrar mis palabras. Se ve perfectamente cómo lo hacía sentir vulnerable cada vez que coqueteaba con él, y me encantaba esa mezcla de confusión y curiosidad que parecía que sus ojos se irradiaban. Era adictiva, pero también había algo más, un deseo genuino que me entretenía. Que se diera cuenta que no estaba jugando. Lo quería para mí. Mientras se despedía y comenzaba a caminar hacia la salida, no pude evitar observarlo. Había algo en su forma de moverse. Había algo en cómo mantenía la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera perdiendo en sus pensamientos. Pero eso no era lo importante. Tenía un buen trasero. Sonríe. Me acomodé los lentes. Mi atención volvió al presente cuando noté una figura que bloqueó su camino. Spears, el director. Ese neandertal imponente que siempre parecía tener un juicio listo para cualquiera que cruzara su camino. Un hombre muy reflexivo. Pero sé que fue tremendo perdedor en la secundaria gracias a que mi padre me dijo: ahora que entro en cuenta, si no tuviera ese cabello largo, salvaje de Spears, me hace gruñir de solo pensarlo. Quizás también se le agregó a Anon el traje de cavernícola y a mí otros. Y me abofeté mentalmente. No podía escuchar lo que decía, pero la expresión de Anon lo decía todo. O lo estaba sermoneando o regañando. Posiblemente le decía lo mismo que repetí como perico. Que todos los chuntos ya di guau guau guau. Los pobres y los desviados mentales también sufren. ¡Qué discurso tan cursi! Algo en mí quiso intervenir, pero me contuve. Spears tenía una forma particular de poner a los estudiantes en su lugar, aunque no entiendo por qué lo estaba riñendo a él. Anon no hizo nada malo. Mientras Spears hablaba, vi cómo la postura de Anon cambiaba. Sus hombros se hundieron ligeramente y su rostro parecía una expresión típica suya cuando algo lo sacudía. Por un momento quise intervenir, decirle a Spears que se bajara un poco del tono, pero se ve que no era necesario. Cuando Spears terminó, lo vi sentir como un niño atrapado con una travesura que no sabía cómo justificar. Era una escena casi adorable, pero también me dolía un poco. Había sido un día largo y caótico, y aunque sabía que él podía con esto, no podía evitar sentir un deseo profundo de protegerlo y hacerle entender que no estaba solo en este desastre. Era una oportunidad perfecta para consolarle y ganar unos puntos. Cuando Spears empezó a ir a la dirección, vi a Anon mirar atrás. Lo atrapé con la mirada, levanté la mano y le dediqué una sonrisa que, aunque ligera, llevaba más significado del que probablemente él captaría. Era mi forma de decirle que todo estaba bien, que yo estaba allí. Pero su reacción fue inesperada. Por un instante pareció congelarse. Sus ojos se encontraron con los míos y luego se vio apresuradamente, como si mirarme directamente fuera demasiado para él. Mi sonrisa se ensanchó y no pude evitar sentir una satisfacción juguetona al ver cómo se tensaba ligeramente. ¿Es que acaso se ponía nervioso conmigo? La idea me hizo reír internamente, pero también me sentí algo cálido en mi pecho. Me gustaba molestarlo, sí. Pero hay algo más que esos pequeños momentos. Me gusta saber que puedo provocar algo que no es indiferente a mis avances del todo. Mientras él se alejaba, me preguntaba qué estaría pasando por su cabeza. Si estaba reflexionando sobre lo que Spears le dijo, o sobre mí. Probablemente ni se dé cuenta de todo lo que hago por él. Pensé con una pequeña mezcla de frustración y cariño. Pero eso estaba bien, porque yo sabía lo que quería, y estaba dispuesta a esperar hasta que él también lo entendiera. Next, toma agua. Tranquilo, ya en un rato tomo agua. Hasta mañana, ¿no? Murmuré para mí misma. Sin embargo, la voz de Spears me sacó de mi fantasía. Señorita Moretti,
Me sorprende verle actuar de esa forma tan fuera de usted. ¿Qué le dio tanta risa? Fan se acercó y me miró con odio y sonreí. Vale. Fan se acercó y miró con odio y sonreí. Una reacción involuntaria. Fue una reacción involuntaria, discúlpeme. Me la estaba pasando bien con Anon y honestamente pensé que se me bajarían los ánimos por este desastre y todo el esfuerzo y tiempo que invertimos para este final. Pero él me levantó subiéndome los ánimos. Noté que lo regañó el director Spears. Y déjame decirle que fue un error de su juicio. Ni Anon ni yo nos reímos de la actuación de la banda. Y estamos hablando de otras cosas que pasamos el día de hoy. Él es un buen chico, señor director. Usted todo mi conocimiento en la mentira y el engaño para sacarme toda esta historia inventada de la situación. Y por suerte Spears se la tragó. Ya que dio un suspiro y dijo... Comprendo, Naomi. Creo que le debo una disculpa al chico. Bien, acabaré con ese problema. Como si nada, el director Spears dio un jalón tan fuerte que las cuerdas del necesario que las cortinas se abrieron de golpe, sacudiendo el polvo acumulado y revelando nuevamente el caos que reinaba en el auditorio. Sin perder tiempo, caminó con pasos firmes hacia el centro del escenario y su presencia imponente captaba la atención de todos los emergentes. Luego, con una voz profunda y resonante, lanzó un grito que hizo eco en cada rincón del lugar. ¿A quién le tengo que hacer un suplex? El silencio cayó como un martillo, incluso aquellos que se antes cuchicheaban o discutían como si se congelaran en el acto. Las risas y el alboroto se desvanecieron en un instante. Nadie quería ser el próximo objetivo de su mirada penetrante. Algunas cuantas sillas rechinaron al ser apartadas apresuradamente mientras los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas y abandonar el lugar. Algunos casi tropezaron con su prisa por salir. Yo me quedé ahí inmóvil, observando cómo el auditorio se vaciaba poco a poco. Fue casi un alivio ver desaparecer esa masa caótica de personas. Pero justo cuando pensé que podía relajarme un poco, sentí una presencia detrás de mí. Giré la cabeza y efectivamente, ahí estaban Trish, Fang y... ahí estaban Trish y Fang. Trish me miraba con esa expresión de superioridad y desdén que parecía tener siempre instalado en el rostro. Fang, por otro lado, se cruzó de brazos con un aire de desprecio, tan evidente que casi podía sentirlo en el aire. Sus ojos brillantes, con malicia, como si estuviera esperando el momento perfecto para lanzarme a la yugular. ¡Buena mentira, perra! Espera, no, si es hombre, ¿qué voz le doy? Buena mentira, perra. Espectó Fang, su tono cargado de veneno, mientras ladeaba ligeramente la cabeza. Por un instante me quedé en silencio, observándolo con calma, que sabía que lo desarmaría. Sus palabras no me afectaron en lo más mínimo, aunque sabía que esperaba que lo hicieran. Si algo había aprendido al lidiar con personas como él, era que la mejor arma era devolver el golpe con una sonrisa. Así que dejé escapar una pequeña risita, lo suficientemente ligera para que pareciera casual, pero lo suficientemente audaz para irritarlo. Es un halago viniendo de la perra más grande de la escuela, Fang. Respondí, mi voz cargada con la mezcla de burla y despreocupación. El efecto fue inmediato. Juan abrió los ojos como platos, claramente sorprendido que le devolviera el golpe con tanta facilidad. Trish, que hasta ese momento se había mantenido como una espectadora silenciosa, tuvo que reacción similar, parpadeando como si no podía creer lo que acaba de escuchar. ¿Qué? ¿Pensaron que me quedaría callada? Pensé, disfrutando del breve momento de superioridad. Sabía que no estaban acostumbrados a que alguien los enfrentara, y mucho menos yo. Pero hoy no estaba de humor para sus estúpidos juegos. Los engranajes de mi mente empezaron a girar. Mientras ellos seguían procesando mi respuesta, aproveché para darles la espalda, caminar hacia el rincón del auditorio y mis ojos recorrieron rápidamente el lugar, hasta encontrar lo que buscaba, una escoba apoyada con la pared. Olvidada entre los materiales de la limpieza. Estos tres no harán una mierda, mejor lo hago yo. Reflexioné con una mezcla de resignación y fastidio, mientras me acercaba a recogerla. Reed, Trish y Fang no moverían un dedo para limpiar este desastre. No era ninguna sorpresa, pero aún así me irritaba la idea de que tuvieran el descaro de quedarse ahí mirando como si estuvieran por encima de todo. Cuando tomé la escoba, pude sentir sus miradas clavadas en mi espalda. ¿Qué estarán pensando ahora esos perdedores? Me pregunté con una ligera sonrisa. Sabía que mi respuesta los había dejado sin palabras, pero... no me importaba si recuperaba la compostura, no. El daño estaba hecho. Y para mí, era suficiente.
Y bueno chicos, esto ha sido el final del capítulo 2 de Bad Batch Naomi. Coméntenme qué les ha parecido y recuerden dejar su like y suscribirse para siguiendo más este contenido. Yo soy Nick Cypher, deseo un buen día.